Aficionados que viven la intensidad del Cof Cof. Este capítulo del podcast está chidongongo. Dos escuadras se enfrentan, la mal denominada generación de cristal y la cementera del siglo pasado. Esta disputa es un clásico de clásicos. Cuando se culpan de quien arruinó las cosas y se dicen tuya, mía, te la presto, acaríciala, bésala. Como director técnico invitado tenemos a Carlos Arámbula, estudioso de la psicología social y que nos trae un 4-4-2 en la delantera por el análisis, Brody. En la media tenemos a Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. No te olvides de seguirnos y recuerda que los partidos son todos los lunes a las 8 de la noche por radiobonsai.net, donde las arañas tejen su nido. Esto es el Cof Cof City. ¡Préndele, gallo! ¡Préndele! ¡Ponle play! Hola, estamos listos para comenzar la transmisión del Cof Cof por radiobonsai.net. Son las 8 de la noche en la Ciudad de México, 4:20 en la cuarta vertical. Qué bonito. Y como todos los lunes, me acompaña mi carnal, el pinche diablo. ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? ¿Qué tal los ha tratado esta semana? 69,000 de la cuarentena. Semana 32 de 54, ahí vamos. 52, no mames. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. No, tía, ahorita en tiempos de cuarentena son 54. Años. El tiempo es relativo, ¿no? Está cabrón. Yo la neta ya no sé qué está pasando, güey. Yo ya me dejé ir. O sea, yo ya vivo en mi simulación y ya. Pero siempre... Vivo en mi simulación, ya dejé de tomarme mis medicamentos. Dije, mira, ya sabes que sea lo que tenga que ser y ya que Dios nos ampare, ¿no? Ya Dios dirá. Hoy les tenemos una emisión especial en la que les platicaremos del desprecio a los millennials, las juventudes de cristal, y para no dejar cerraremos el tema que abrimos la semana pasada sobre corrupción, ¿no? Vamos a dialogar un poco sobre su definición, sus alcances y si es o no necesario para vivir, y vamos a ver a dónde nos llevan las ramas de este entramado de la cuarta vertical, porque hoy tenemos un invitado que de hecho estábamos trabajando su definición y demás. Y pues, ¿para qué se los presento yo? Si mejor se puede presentar él, ¿verdad? Está con nosotros nuestro carnal Carlos Arámbula. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué ondita? Gracias por invitarme al programa. Rememorando además buenos tiempos de cuando estábamos en Radio Transgresión y tenía ahí el programa del Eterno Retorno. Estuvo chida esa época. Gracias por la invitación. Y pues nada, también a veces es mucho protocolo la presentación. Doy clases en la Universidad de Psicología y ya, cabrón. Y ya, otra ya cosa con que eso, hagas, ya con eso. otra cosa que hagas en la vida, no sé, ser No, buena pues, persona. Cotorrear los domingos. Sí, a veces no. Disfrutas de ver Voy por barbacoa los domingos. Güey. Eso. Ese es bueno, ¿no? Ya, ahora ya es Llamo toda el una canto del aventura. Sensontle y esas cosas. Sí. Está bueno. La barbacoa de los No, domingos. O sea, eres más de barbacoa que de birria, entonces. Sí, más barbacoa y carnitas. Así que, ¿cuál es tu taco? ¿Cuál es el que pides así de ley, güey? ¿Costillita, faldita? No, la Campechano con pancita. costilla, lo chido. Costilla, ¿no? Así grasosito. Así La ya grasa con es el ¿eh? transmisor del sabor. Exactamente. Si no es grasoso, no es sabroso. Imagínense el nivel de calidad del No, invitado pues que no. tenemos con esas filosofías, güey. No digas filosofías, Sí, güey, no le cara. gusta. Filosofía de vida. Con esas psicologías. Bueno, pues una vez presentado nuestro invitado del día de hoy, Carlos Arámbula, y de aquí el pinche diablo que nos acompaña, el gato ya está, pues ahí poniéndole más fueguito al comal, ¿no? Para hacer las magias, y pues vámonos de hocico con esto que es el podcast del Cof Cof, que es como el videoblog, pero platicado, ¿no? Sí, escucho. Pues dice el intro que no quiere, güey, que gracias. Nos lo echamos en vivo.
Ahí está. ¿Qué onda? ¿Iba un intro? Pues hay que cantar una rola entonces, ¿no? Ya, Ozzy no quería salir hoy. Ya jaló, el Ozzy nos andaba haciendo berrinche, güey. Por cierto, bueno, dato curioso, ¿no? Chale. Ese tosido que escuchan en el intro, pues es de una rola del Ozzy, ¿no? ¿De cuál, güey? De Sweet Leaf, ahí el Ozzy andaba trabándose en la grabación de este disco y pues se quedó para la posteridad esta regañada. Lo regañó macizo. Bueno, en la semana veíamos un video en el que un padre de familia gringo pues se ponía con su chamaquito porque le saca la consola, ¿no? Que es un Play 4, un Xbox, una de estas consolas mamalonas de los tiempos del COVID. Y le pide que lo agarre a piedrazos, ¿no? Le dice, a ver, lo vas a agarrar a palas y a piedrazos, bajo la justificación de decirle que ya no quiere que esté todo el día, ¿no? En el YouTube. Hay que quitarle a la maña al morro y entonces... En el Fortnite. En el Fortnite, ¿no? O sea, el papá dice el YouTube, que seguro era el Fortnite, ¿no? O sea, ya sabes que los papás tienen conflictos de concepto con esas cosas, Con ¿no? suerte no le dijo la Nintendo. La Nintendo y los monos del internet, ¿no? Sí. Pues también amanecimos con los profes, ¿no? Y regreso a clases, que justo platicábamos un poco con Carlos de eso antes de empezar este programa, que viene pues de que hay que adaptarse ahora, ¿no? Un poco con el programa anterior, ya hablábamos de esta propuesta del gobierno en la que pues iba a poner el quinto de primaria a las 6 de la tarde y el cuarto a las 12, y pues ahora pues todos se van a conectar, ¿no? Entonces ya vimos las fotos de las mamás millennials que subieron los videos de sus hijos, pues metiéndolos a su casa y prendiéndoles la computadora, ¿no? O sea, igual está bien, tele, ¿no? según el caso. Hay que poner ahí a los morros. Vamos a discutir un poquito más, aprovechando que tenemos ya aquí a Carlos y que ya había empezado un poco como a hablarnos de esa temática. Vamos a aprovechar para meternos por ahí a esa comunicación, ¿no? De los profes que en este regreso a clases se tienen que adoptar a grupos de alumnos que se conectan, pero no conectan, ¿no? Pero no a la cuarta vertical. Y no a la cuarta vertical, que veía un meme en la tarde que decía de que en nuestro tiempo, ¿no? Los profes decían, a ver, muchachos, ya cállense. Y ahora los profes se tienen que conectar a decirle a los morros, a ver, pues ya hablen, ¿no? O sea, intégrense. A ver quién sigue despierto. A ver quién sigue despierto. La lógica, mucha gente nos ha dicho que no jala y creo que la perspectiva que tiene Carlos también es interesante. Si no, pues también tenemos este ejemplo de los morros que se meten a las plataformas nomás a cotorrear, güey, ¿no? Y a poner el perreo y hacer las cosas. El perreo hijo de puta. El perreo hijo de puta, hacer las cosas del TikTok y les bajan, pues les vale 3/4 de chorizo, ¿no? O ya de plano, pues nada más se conectan para pasar lista y ya, ¿no? O sea, ves que en el Zoom le puedes poner ahí un videito y te haces güey, ¿no? Saludas, soy chido. Bueno, muchos son los ejemplos en los que los boomers, las otras generaciones de viejitos dicen que los millennials, vinimos a destruirlo todo, pero resulta que hay confusión entre qué es un millennial y qué es un Z y qué es un boomer. Millennials descubren a los millennials. Y millennials descubren a los millennials. No sabemos qué pedo. Uno como millennial dice, yo no soy millennial. Seguramente han visto en nuestros programas que ya ha pasado, casos, ¿no? Conozco casos. Y ahí vamos, ¿no? Y salimos a defendernos, a decirnos que no, que el rollo es la generación siguiente. Y pues muy seguramente algunos de nuestros escuchas que estamos teniendo ahorita un live aquí en el Instagram del Cof Cof, ¿no? Tenemos dos personas que nos están viendo, les agradecemos mucho. Récord. Hoy rompimos récord. Y pues yo creo que es como esta lógica de dividirnos por años de nacimiento, ¿no? No sabemos bien dónde empezó, dónde termina, dónde va el otro. Y pues los invitamos a que vengan a www.radioonsai.net a escuchar este programa que ya va a empezar y durante los próximos 120 minutos pues vamos a estar aquí hablando de estas cosas, ¿no? Si no, pues ahí nos escuchan luego en el Spotify o en el YouTube o en el Apple Podcast, ¿no? Y aquí seguimos. Pues abro el foro. ¿Quién quiere empezar? Nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Lisa? ¿Quién quiere definir estas generaciones? Pues a ver, voy a tomar la libertad, pues porque le damos a esto de la publicidad y estas ondas, ¿no? Pues básicamente, digamos, esta industria hace uso de estas divisiones para tratar de generar un target, como se llama, ¿no? Público meta. Un público meta para no enredarnos, justamente. Porque luego los publicistas tenemos esa maña del insight y el engagement. No tenemos esa maña. Es casi como imposición que hables medio mocho para... Instagram, ajá, sí, el para Twitter. Para que jale, güey, si no te la creas. Este güey no sabe. Este güey no sabe porque no dice Instagram. Ajá, exacto. ¿Ah? Bueno, los usan para tratar de homogeneizar digamos, un conjunto de personas
para poder entregarles un mensaje y que pues más o menos lo entiendan todos a los que están tratando de dirigirse, ¿no? Básicamente para eso sirve, para que, digamos, adultos de entre 25 y 45 años puedan comprar los toppers o la Thermomix que está de moda otra vez, ¿no? Eh, para que puedan adquirirla por el tipo de intereses y gustos y digamos de comportamiento en la red y ahora que está como todo muy digital en esto de la publicidad y que con base en ello puedan, como repito, generar un mensaje adecuado para ellos, ¿no? Básicamente para eso se generan, para que podamos entender cómo se comporta la generación, para saber cómo están comunicándose, qué están entendiendo, qué conceptos manejan, qué les gusta, qué no les gusta, dónde bailan, qué perrean, qué toman y todo ese tipo de cosas, pues para poder comunicarse y hablar como la chaviza, ¿no? Lo cagado ahí es que pues somos una bola de viejos los que estamos ahí tratando de comunicarnos con los chavos y pues Y todo sale mal. todo Y sale todo mal. sale mal, ¿no? Justo fui al Telcel el fin de semana y veía ahí una conversación de un teléfono de doble pantalla, ¿no? Entonces decía, ahora sí, ya voy a poder ser un godín feliz. Y el otro le contestaba, y yo ser un gamer, ¿no? Y dices, no, o sea, nadie se dice a sí mismo godín ni gamer. Ni ¿no? gamer. ¿Tú qué eres, Carlos? Millennial, boomer, nada. Yo no sé, cabrón, no sé. Se supone que si le hacemos caso a estas clasificaciones, pues seríamos millennials, ¿no? Somos de la edad y aunque hay ahí algunas discordancias en cuanto a de dónde a dónde son los millennials, ¿no? Pues es que Me parece que, bueno, ahí está el al ser pedo. una categoría, ajá, En no, discrepancias. pero es una categoría sociológica, no puedes encontrar un dato como el que encuentras en las ciencias naturales, entonces es pues, una invención que me parece más un rollo enmarcado a lo que ya decía Isaac sobre crear o definir espacios de mercado, ¿no? Sí, la verdad Y es que tienen que ver además, sí, 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 no, sí, que tiene no, que ver pues, además con que qué. yo diría que yo diría que se anclan en las efervescencias sociales, ¿no? O sea, es decir, cada época tiene su propia dinámica, sus propios rollos que se está pensando, sus propios cuestionamientos que además, sobre todo, vienen del fracaso o de los éxitos de los intentos de las generaciones pasadas. O sea, no sé si ya también entrando por ahí al otro tema que viene más al rato, pero que yo creo que sí lo Es, apunto por ahí, ¿no? es que de ahí es, o Y sea, yo creo que justo. más que nada es eso, pues, la definición de un segmento de mercado más que un dato que puedas encontrar empíricamente, ¿no? Es una cosa de sociólogos que después han adoptado los mercadólogos para tratar de definir identidades, tratar de agrupar a lo que además es desigual, pues, o sea, un solo caso bastaría para contradecir a la afirmación de todos son, ¿no? Tal cosa. Un solo caso que no cumpla con esa definición bastaría para darle al traste. Y es Y que pues ese es hay de justo, creo, el todo, pues, problema, ¿no? ¿no? Sí, Sí, creo sí, que ese es justo es justo el que problema, ¿no? ya salen con cosas como los centennials son una generación hiperconectada, pues los que tienen dispositivos y la red y el dinero para tenerlo. Y todos los casos de allá afuera, en un Pues país, por sí. ejemplo, como el nuestro, en el que hay más de 50 millones de pobres, pues ¿dónde queda toda esa gente, no? En el que no hay ni tele, güey, que empezaron Exacto. las clases por tele, creo. Sí, o sea, y también hay ahí como un conflicto bien extraño, que era como el punto de la definición, o sea, de repente también es un rollo como que en la publicidad, por ejemplo, definen y dicen, es que todos los millennials son gamers, ¿no? Y tú dices, no, pues no, o sea, hay millennials que también se comportan y les gusta el cafecito y irse a otro lado o son cualquier otra cosa menos eso, ¿sabes? Sí, o sea, hay Yo muchos que quería, son muy afines a otras cosas yo- como, no sé, la música y no tiene exactamente que ver con consumir música en Spotify, sino más bien, no sé, el CD, ¿no? Que fue lo que nos tocó más en su boom. ¿Tú querías qué, Carlos? no, pues yo quería ser gamer, pero pues a mis jefes no le alcanzaba para las consolas, ¿no? O sea, Sí, ni para andar de vago en las maquinitas. Entonces, imagínate, pues ni para eso está depende, difícil. no, pues depende mucho del acceso que tengas a bienes y servicios, etcétera, ¿no? O sea, es un rollo ahí que tienes que inventar una generalidad y le apuestas a qué es de tal o cual forma, más que verdaderamente sea
una cosa que sea comprobable empíricamente, ¿no? Y Es que creo más que al bien final, una... o sea, tiene lógica porque pues a quienes les interesa, digamos, a meter estas pautas publicitarias, pues son los que tienen el poder adquisitivo de comprar estos productos que están tratando de vender, ¿no? O sea, sí es una exclusión, digamos, en lo social que saca a mucha gente que no tiene acceso, pero al final a ellos les interesa a la gente que tiene el poder adquisitivo mínimo de comprarse, no sé, el rico pollo que están vendiendo, ¿no? Rico pollo, güey. Y desde la lógica de la psicología social, Claro, más bien, ¿cuál sería esta clasificación? ¿Se puede clasificar? ¿No se puede clasificar? ¿Qué dirías tú ahí, Carlos? pues yo diría que no se puede clasificar, pero que eso no exime de que la clasificación que se hace tenga efectos. O sea, es decir, alguien lanza la clasificación y dice, va, me asumo perteneciente a esta categoría porque soy afín a estos valores, soy afín a, o sea, tengo el mismo nivel de acceso de compra a lo que me están proponiendo, soy eco-friendly, quiero salvar a las tortugas en, en Ensenada, quiero, no sé, o sea, es decir, esta serie de clichés que además las asumes porque te dan seguridad, o sea, nada te brinda más seguridad que sentirte arropado por un grupo, que aquí yo entraría también en el otro problema, o sea, la distinción entre grupo y masa a veces no es tan clara, a veces se confunde, y, pero bueno, finalmente, al final de cuentas, lo que Estamos perdiendo al buen Carlos. Al gato se le está acabando el carbón. la seguridad, un mundo plenamente ido, donde vas, ¿no? Donde no vas a tener tantas, pero no deja no deja de ser una propuesta de subjetividad que está hipostasiada, pues, ¿no? A ver, Que es defínenos inventada. hipostasiado. ¿Qué es hipostasiado? Ya nos estás enseñando términos nuevos. No, ya por eso dije que está inventada, pues, que está ahí puesta. Vamos a dejarlo así, pues, ¿no? Que se Ulala. crea. Sí, y sobre todo, o sea, yo creo que el conflicto, bueno, lo que yo digo, al final como una herramienta de definición, que digamos, para la parte mercadológica, pues puede funcionar porque necesitas saber a quién le vas a hablar y cómo los vas a impactar. Pero pues ya en cierta categoría se convirtió como en un cliché que la gente leyó en un periódico, dijo millennial, y entonces ahora hay una lucha ahí, ¿no? Del boomer contra el millennial Y el esa generación segmentación, X. ¿no? Y la generación X, ¿no? Justo lo que hablábamos, pues, del acceso, o sea, sobre todo creo que la definición está como muy basada en la tecnología, ¿no? O sea, en el uso de las tecnologías, más allá de las edades, como decías, que cada generación tiene en sí como un esquema de cómo funciona, pues creo que lo que es el parteaguas es el acceso a esa tecnología, ¿no? Sí, o sea, y ahí está raro porque, por ejemplo, pensaba en el caso de mi jefe, pues él fue de los que cuando las computadoras empezaron a llegar a las oficinas acá en los Méxicos, pues fue de los primeros que se aventó y dijo, pues yo no sé qué pedo con esto, pero pues vamos a picarle, ¿no? Entonces, pues digamos, su acercamiento con las tecnologías, además de las consolas y de todo, digamos, este entramado que se vino con el boom de los 90 para acá, pues él entraría entonces en categoría de millennial porque pues tiene acceso a todo eso y está bien metido en lo que es computación y tecnología y gadgets y toda esta cosa, o sea, pues sí se limita mucho el entendimiento más bien de estos grupos, como mencionaba Carlos. Creo que otro acercamiento más interesante sería ese, ¿no? De más bien, si lo que te interesa es gente que esté conectada a internet, pues más bien dirigirte a ellos con base en su comportamiento en las redes y no tanto como en, pues decirte, de los 35 a los 25 son millennials. No, Sí, está raro, que está tampoco raro. tiene tantos. Yo siento que yo me comporto como viejito, ¿no? Y soy millennial también, o sea, es bien Pero extraña no esa eres lucha. mamador, carnal. ¿Sí? Me gusta esa definición. Creo justo que, o sea, me recuerda un poco como estas teorías que de repente veíamos de Philip Kotler en el 72 y que dividían el pink market y Sí. ¿no? ¿Te acuerdas de esas cosas, no? Que era más bien como una lógica por grupos comportamentales, ¿no? Que yo creo que esa es la forma en la que deberíamos entendernos los unos a los otros, ¿no? O sea, más allá
de esa definición que tenemos en la cabeza de los millennials son raritos y demás, pues yo creo que es más bien por grupo comportamental, o sea, es entender que, como decías, no necesariamente por la edad que tienes estás definido ante las acciones que haces, ¿no? Es más bien como una cuestión de segmentar por grupos de interés. Sí, ¿no? no, obvio no, por ser millennials vamos a vivir en la eterna adolescencia, que sí, pero pues no en todos los casos, ¿no? Pero, pero de crearlos, pues, o sea, yo sí pongo énfasis en eso. O sea, no existe, lo creas y hay quien sí lo asume, ¿no? Y Y una de las características, pero yo no creería que solo de los millennials, sino de nuestra sociedad en general, ¿no? Es que estamos muy infantilizados. O eso me sea, gusta, eso me gusta. nos venden puro producto, nos tratan como niños, sin capacidad de decidir, de equivocarte, y la culpa siempre es del otro, ¿no? Sí, Los es, papás, la escuela, el maestro, etcétera, ¿no? Todo, absolutamente toda la culpa y de lo que nos pasa recae en el otro. Es decir, es una infantilización constante que no nos permite asumir las cosas en las que nos equivocamos, ¿no? Y basta ver los productos culturales que tenemos a la mano, ¿no? O sea, todo es el rollo del superhéroe, todo es el rollo, pero además, o sea, no quiero que sea un así super drama, ¿no? No estoy pidiendo que sea, no, pero a mí me parece que sí son tramas muy poco complejas, de antemano ya están decidido muchas cosas, no le exigen ni tantito al espectador, ¿no? Y si nos vamos al rollo, por ejemplo, de la música o el cine, pues yo diría que en la música, el primer contacto que tiene un bebé con la música es el ritmo, porque es lo más sencillo, lo más complejo viene después, la armonía y, se me está yendo la palabra, la melodía. armonía y la melodía, perdón, ¿no? Eso ya llega después, eso es todavía más complejo. Y en el ámbito del cine, pues estamos rodeados, saturados de superhéroes, en unas lógicas muy dicotómicas. El problema de nuestra generación es que no conocemos medias tintas, no hay matices, todo es absolutamente blanco, negro. eh, no hay posibilidad tampoco de la equivocación, de la redención, del perdón, ¿no? No lo conocemos. Sobre todo, ¿por qué lo digo? Pues por estas expresiones que vienen acompañadas con la aparición de las redes, que están vinculadas a la cultura de la cancelación, ¿no? Y que nos metemos en otro tema complicadísimo. ¿Quién cancela? ¿Por qué cancela? Y si esas cancelaciones son proporcionadas a los actos aparentemente malvados, ¿no? Que además se deciden sumariamente a través de las redes sociales. Ni siquiera hay posibilidad de llevarlo a las instituciones que se supone que creamos para defendernos y se supone que para no ser justamente víctimas de ese tipo de juicios, ¿no? No tenemos acceso a la redención, el perdón, la cultura, los matices, todo es medio blanco y negro y pues eso está gacho, yo creo, ¿no? Es fuerte, justo creo que hemos dado vuelta también en conversaciones casuales, de repente en esa lógica de que te dicen, pues es que tienes que mantener siempre al niño interior pensando que la lógica del niño viene de la inocencia, ¿no? Cuando pues al final el niño es bastante complejo, ¿no? O sea, tiene otra lógica en su mente, creo que entiende también desde su fantasía y desde su forma de entender el mundo de otra manera y de repente se traspola a la lógica de tú ya creciste y entonces sigues siendo un niño, ¿no? Recuerdo mucho que en estos, de repente en estos peloteos de generación de contenidos, pues siempre está esa lógica de es que hay que hacer algo que entienda la abuelita y hay que hacer algo, no le pongas mucho texto porque la gente no lee y que el video no sea muy largo porque entonces no lo van a ver y no, Y que pero la es marca que salga rápido para que identifiquen. para que lo veas, ¿no? Porque es lo primero que queremos y entonces de repente te conviertes ahí en un discurso pues medio raro y creo que, o sea, extendiéndolo un poco a lo que decías del cine y de los contenidos musicales, pues también están las series, ¿no? O sea, de repente ves
ves en Netflix, lo que ya hablábamos, ¿no? De Oscuro Deseo, la que de repente es otra vez una novela llevada a una plataforma digital y entonces vienes tú, pero como la estás viendo en Netflix y ya le pusieron el nombre de serie, ya no es una novela, pero sí, ¿no? O sea, siento que es de repente esa lógica que nos exime y justo de lo que hablábamos, o sea, no dejamos de ser ajenos a la misma lógica. Ahora, los millennials, ¿no? Coleccionamos Funkos, y pues nuestras abuelitas coleccionaban payasitos de porcelana. Y vuelve a ser la misma lógica, ¿no? Y entonces, pues tú te quieres poner tu playera de los Avengers, ¿no? Y pues tu papá era un traje para parecerse al presidente, ¿no? No sé, o sea, al final creo que las tendencias de comportamiento siguen basándose en lo mismo, pero creo que esa trascendencia de la infantilización es importante, ¿no? O sea, vemos de repente personas que en los 30s, ¿no? Que siguen viviendo en el anhelo del juego de cuando eran niños y entonces te comportas con el otro de esa manera, no puedes tener una discusión sensata, justo desde la cancelación es bastante interesante, porque no puedes tener una discusión sensata con alguien en la que le expongas un punto de vista en diferenciación, porque entonces ya tú eres el raro, ¿no? Y entonces ya no está bien, o sea, ¿por qué eres rebelde, ¿no? ¿Por qué eres revolucionario? ¿Por qué piensas esas cosas raras y aquí todos nos la estamos pasando bien pensando que todos somos niños, ¿no? Muy mal. Es que ahí entra un punto bien interesante que es, como bien decía Carlos, no dan espacio para la réplica, ¿no? Que es algo interesante. O sea, asumimos que todos los actos que se llevan a cabo son o malvados o buenos en función de quien lo vea y no damos espacio a de, oye, no, pues cometió un error por estar en X o Y situación, ¿no? O sea, no se da espacio al contexto en el que sucedieron las cosas. O sea, si bien que eso me parece bastante adecuado, que empecemos a cambiar el concepto de ciertas cosas que estaban dadas, o sea, eso creo que es adecuado y es normal en cuanto a la evolución de las generaciones y de los conceptos, eso me parece adecuado, pero el hecho de justo querer cancelar inmediatamente algo de lo que no tenemos completo entendimiento y a lo que le hemos adjudicado el rango de maldad, también va mucho del cómo estamos viendo la realidad, ¿no? Porque las simplificaciones han hecho que, como justo otra vez se mencionaba, o sea blanco o sea negro, y no hay espacios en medio para que todos podamos dialogar, construir, entendernos y conversar con estas diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Y creo que de ahí viene también mucho el problema de estar peleándonos, ¿no? Entre generaciones y decir, es que ustedes se la pasan chillando. Cuando me lo estás diciendo, estás haciendo un berrinche. Sí, ¿no? es un drama también. Ese es mi problema con la pelea. Te estás quejando de mi drama, haciéndome un drama. Ajá, y es como, güey, pues es que sí te das cuenta de lo que estás haciendo. O sea, ahí es donde entra el conflicto y ahí es donde me parece una estupidez que estemos diciendo, no, es que la generación X o los boomers, pinches viejitos, retrógradas y no sé, aficionados y la chingada, cuando estamos reproduciendo el mismo sistema, ¿no? Al final ellos nos educaron a nosotros y nosotros somos resultado de lo que aprendimos de ellos, mientras lo que pasaba en el contexto y las decisiones que hemos tomado ya como sujetos, digamos, autónomos de cierta manera, para llegar al punto en el que nos encontramos. Entonces, también estarnos aventando la bolita de quién la cagó y cuándo la cagó y por qué la cagó, pues no me parece tan adecuada. Creo que más bien deberíamos de ver, pues, dónde la cagamos todos, porque al final estamos todos en este planeta, no tenemos de otra hasta ahorita, ¿no? Ya igual si Elon Musk, epítome de los millennials además, ¿no? Nos va a llevar a Marte, entonces ya podemos decir, la cagaron los de la Tierra, ¿no? Ahora que gane Kanji. Ah, sí, ya. Y ya. El programa espacial, vámonos. Y es esa lógica también, o sea, de la radicalización y la creación de nuevos conceptos que están vacíos de concepto. O sea, creo que en algún momento ya habíamos tocado la lógica de, pues, de repente sale la chela sin chela y el azúcar que no es azúcar y toda esa cuestión de conceptos que de repente los ves y están vacíos por esa radicalización, porque no están basados en el matiz de definir algo desde lo que es, sino desde si está bien o está mal, ¿no? Desde mí, siempre es desde mí, ¿no? Y desde mí, aparte, ¿no? Sí, si me dejas hacer una intervención antes de que se me olvide, es que ese rollo es bien importante porque lo que tenemos es una palabra o una serie de palabras que son llenadas de tanto significado que a final de cuentas pierden el significado. Y si se vuelven omnipresentes o tratan de ser omnicomprensivas de cualquier fenómeno, pues no nos sirven ya para comprender nada. Lo trataré de poner en otros términos. Yo creo que lo que sucede es que no pensamos, repetimos consignas y las asumimos como verdaderas. Es la guerra de las consignas.
Me da miedo decir algunas cosas, medio. Pues mira, tú Porque en déjate, esos tenemos la tiempos libertad. hay que cuidarse, Pues no, no, mira, no, no, pues sí, mira, sí tenemos la libertad, pero está bien cabrón de que alguien finalmente retome algo de lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y de repente se saque de contexto y ¡zas! Al otro Como le día, hacen al Andrés Manuel, ¿no? creo, ya no tiene, chamba el profe, ¿no? Sí. No, 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 no te pero de quedes sin verdad, chamba, ocupamos piénsenlo, gente como tú. es que aquí creo que pensamos desde la consigna, que en realidad no es pensar, o sea, una consigna determina lo que eh, tienes que, tu marco de referencia. Y si no entra en la consigna, entonces, además ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo moverte, eh, ya no sabes, no sé. Por ejemplo, yo no le puedo creer a nadie a priori. Eh, claro que puedo escuchar a alguien que viene y me cuenta un choro, pero si tú declaras que le crees a alguien a priori, ¿no? Estás ya tomando partido sin importar las consecuencias de que el otro pueda mentir. Es correcto, eso es No sé si fuerte. me estoy dando Sí, sí, o sea, es un poco a la entender, lógica, ¿no? creo que viene de la base de la lógica de la cancelación que decías. Veía, por ejemplo, hace un par de meses una película en donde la trama va de una niña de 9 años, hindú, ¿no? Que se casó con un tipo y de repente el tipo muere. Y una vez que el tipo muere, pues la niña queda exiliada del mundo, ¿no? Entonces ya no tiene una identidad, ya no tiene un nombre, queda abandonada a su suerte, metida en una especie de pues como de convento, pues sí, una casa de mujeres en la que va a vivir hasta que se muera porque pues ya no existe, ¿no? Y siento que esa lógica pasa aquí también. Si de repente tú no eres blanco o eres negro, entonces tampoco existes, o sea, te cancelo otra vez porque entonces ya no tienes cabida en lo que está pasando y es difícil, ¿no? Es difícil para esa lógica que de repente pues estamos tratando de construir en este podcast, ¿no? En el que pues también hay otras perspectivas, lo que veíamos en el foro sobre racismo, ¿no? Es decir, no es que el pobre siempre sea ignorante, ¿no? Y no es que el rico siempre sea, pues gandalla, ¿no? O sea, hay otros exacto. perfiles, hay otras historias, hay otras formas que si de repente estereotipamos y nos quedamos en esas divisiones sobreconceptualizadas o desconceptualizadas, pues nos dejan también ahí diezmados flotando en la nada, ¿no? Exactamente, sí, o sea, aquí mucho del problema, y creo que primero quisiera comentar, aquí siempre hemos tratado de que este sea un espacio de diálogo, y si alguien, digamos, tiene un pensamiento diferente a lo que estamos comentando acá, o a lo que comenta Carlos, pues el espacio está abierto para que se haga una réplica después y podamos dialogar, y podamos decir, no, sí, no, Sin que no, corran sí, al no, sí, profe, no, sí. ¿no? Ajá, sin que corran al profe, sino más bien justo lleguemos a un acuerdo en el que entendamos los conceptos del otro y podamos ahí pues, sacar carnita de esta conversación, ¿no? Creo que eso es lo que hace que uno crezca, digamos, en espíritu, siendo un poco idealista con el término, ¿no? De entender al otro y ser parte del crecimiento del otro, pues creo que eso ayuda. Para esto, pues, o sea, entiendo el cuidado que estás poniendo en tus Pero no, palabras, pero, o sea, claro. sí ha sido, digamos, un factor en el que señalan a la gente porque piensa opuesto a este tipo pues, no sé cómo llamarlas, y consignas, creo que es bastante adecuado, ¿no? Eh, pero creo que Consignas, ¿no? Piensen en cualquier consigna que se repite en una marcha. Y además, una de las cosas que siempre me ha Es un parecido a mí, honor estar con Obrador. ¿no? Sí, o sea, sin importar absolutamente nada, porque la consigna es esa. Y haga lo que haga, pues sus fans le van a encontrar la maroma, pues, pero del otro lado sucede lo mismo, ¿eh? O sea, y ambos están cerrados y lo que tenemos más bien es como una colección de soliloquios, porque además darle entrada al otro es disruptivo, o sea, el otro no es como tú y cualquier cosa que el otro haga es disruptiva. O sea, por ejemplo, Zizek tiene un rollo ahí sobre estas nuevas reglas que tenemos para tratar con los otros. Lo que dice es, más bien son un cerco para que algo de la mirada del otro no me perturbe, para que algo de lo que dice el otro no me toque. Lo que hay es una falsa celebración del otro, ¿no? Ah, te celebro tu diversidad, y ahí viene el pero, ¿no? Y además ya si nos ponemos
medio exquisito, medio, porque no voy para tanto, es, pues la diversidad no es lo otro. La diversidad es una instancia de lo uno, pero no es lo otro. O sea, es una máscara de lo uno, lo diverso. No es lo otro, porque lo otro te perturba, lo otro, ¿cómo le das espacio? ¿Cómo solucionar al que verdaderamente no es como tú, ¿no? Con el que no te puedes identificar, porque además, justo es eso, ¿no? Una psicoanalista lo pone en términos, se llama Françoise Dolto, en términos güey, es que se me fue el pedo de lo que iba a decir, Vuelve, pero vuelve. deja ver si vuelvo, deja ver si vuelvo, deja ver si Que vuelvo. lo conecten de nuevo. Le puso mucho mercurio el gato. Interpreten el lapsus, no, interpreten el olvido. Este, no, pero no le damos cabida, no le damos cabida al otro. O sea, lo que tenemos son identificaciones narcisistas, ¿no? A partir de las cuales no tenemos ética, lo que tenemos es consideraciones estéticas. A ver si me doy a entender. O sea, ¿cómo decides qué es lo que está bien o está mal? Si lo pones a través de un ejercicio racional, no tendría que cambiar de acuerdo a quién tienes enfrente. O sea, es decir, tú eres un transeúnte que va paseando por la calle, ¿no? Y ves a un güey que está tirado. Y tú dices, lo ayudo porque tengo ética, ¿no? Y medio le curas las heridas o lo lleva al doctor o lo que sea. Ahora piensa en el mismo ejercicio, pero si supieras que el que está tirado acaba de robar o es un violador o ya, ¿no? Ya ven que siempre en los temas sale a conversar, a relucir Hitler, ¿no? O es Hitler bebé. Ya. Sí, sí. O sea, a ver, ¿qué haces? O sea, si eso cambia tu comportamiento, pues no tienes criterios éticos, lo que tienes es criterios estéticos. O sea, ¿qué es lo que sí te afecta? Porque te identificas con él. ¿Quién sí puede entrar dentro del campo perceptible de lo que es el otro? ¿No? Y si tiene ciertas características, entonces sí es mi otro, y si no, entonces que se joda. Y está bien cabrón, porque además, en serio tenemos matices, ¿no? O sea, no somos cosas discretas, o sea, transitamos por todos los polos un chingo de veces. No estamos ahí nada más como quietos, porque además lo que nos exige esa lógica es que nos definamos, que seamos uno, que no tengamos espacio para el cambio ni el error, y sobre todo además supone que hay una lógica de una racionalidad que es eh, plenamente diferenciada de otra, ¿no? Que existe algo, una subjetividad que me diferencia radicalmente de otra, que no tengo un mundo intersubjetivo y que además, por ejemplo, ya si le metemos ahí cosas como la del inconsciente, pues supone que absolutamente todo es causa y efecto de mi voluntad y no es así. ¿Por qué quieres dejar de tragar tanto y no lo dejas? O sea, si todo fuera de voluntad, ¿no? ¿Por qué no, por qué no puedes realizar la acción, ¿no? Porque no todo pertenece al campo de la voluntad, no somos dueños de nuestra propia casa, hablando de consignas, ¿no? Es una que repite mucho el psicoanálisis. Entonces, lo que hacemos es una falsa celebración del otro. No es verdad que esta generación sea tolerante, abierta, o sea, es de lo que más carece y yo creería que es una generación sumamente hipermoralizada. O sea, tocamos y rozamos todo el tiempo niveles que yo creo que hasta los puritanos se sorprenderían, ¿no? O sea, y podríamos poner muchos, muchos ejemplos, pero o sea, estamos incluso suponiendo que el pasado está cerrado y que nuestra subjetividad no es resultado de procesos históricos, sociales, en donde además intervienen los afectos. No sé si se acuerde, por ejemplo, de Medianoche en París, ¿no?
O sea, en la ficción, el vato este regresa a, a principios del siglo XX y a finales del XIX y se la pasa súper chido con Hemingway, Picasso, y Dalí, etcétera, ¿no? Y él cree que su época carece de valor y por eso se va en búsqueda del pasado, como si, como si además ese pasado fuera uno. Y si se acuerdan, ahí se enamora de una chica a la que le pasa lo mismo que a él, pero ella toma una carroza y se va a la Belle Époque porque dicen, lo más chido estaba antes. Eso es suponer también que el pasado está cerrado, que no está cambiando porque lo interpretamos todo el tiempo. Y, pero además a mí se me hace medio cobardón porque es asumir que no podemos transformar el futuro O que no podemos y vivir no con lo que podemos, tenemos. y que no podemos vivir con lo que tenemos, pues sí, Sí. Sí, o sea, vuelve a la lógica efectivamente, otra eso vez es del anhelo, la ansiedad, todo tiempo pasado fue mejor, cuando al final, pues como dices, o sea, también siento que es como esta cuestión de pensamiento lineal en la que tenemos la consideración de que pues el presente es ahorita y el pasado fue ayer y el futuro es mañana, cuando pues en realidad todo pasa al mismo tiempo en este momento, ¿no? Si te das un pasito a la derecha, pues eso cambia el resultado de lo que vaya a pasar y de lo que pasó y está conectado todo siempre, ¿no? Entonces también, pero siento que tiene que ver como con ese cierre mental, ¿no? O sea, al final es como ese involucramiento, me gusta la perspectiva del narcisismo, ¿no? Porque todo parte de mí, la realidad la creo yo, y entonces si tú no estás inmerso en esa realidad, no estás, ¿no? Y es complicado, o sea, esa idea romántica de todas las cosas que son bien, que el pasado estuvo bien, pues no, platicábamos en algunos otros programas de las crisis, por ejemplo, ¿no? Nuestros papás vivieron ciertas crisis, nosotros también tenemos crisis, y al final creo que apechugar y salir de ahí es lo que nos trasciende, ¿no? Lo que nos va a llevar a superar ese punto de... Y que aparte, o sea, también es como... Es como un ciclo vicioso, porque en el sentido en el que yo defino todo desde mi narcisismo, en el sentido en el que yo creo que el pasado es mejor, que yo no puedo modificar el futuro, que era lo que hablábamos de la ansiedad, ¿no? En el programa de Trump, ¿no? Que decíamos un poco la incertidumbre, ¿no? Que pues no sé qué está pasando ahorita, no sé qué va a pasar en el futuro, ese estadio medio adolescente en el que empiezas a tener conciencias que antes no tenías, y lo peor del caso es que una vez que tienes la conciencia ya no te la puedes quitar de encima, ¿no? Es lo más fuerte, ¿no? O sea, creo que de repente estamos como en un punto de justo de trascendencia, el otro en la que pues el punto es pensar en complejo, ¿no? Pensar que todo pasa a la vez y que precisamente no hay una sola historia que se cuenta, sino pues hay diversas, ¿no? sí, Sí, dale, dale. no, es que me faltó como señalar, ¿no? Es que pensar que todo pasado fue mejor, como pensar que todo pasado estuvo pésimo, pues son parte de lo mismo. Que a final de cuentas, desde donde estás juzgando es desde creerte la conciencia absoluta, ¿no? Sí, el O sea, el que millennials viene, descubren, ¿no? pues Exacto. el millennial descubre, pero además suponer, por ejemplo, que tú hubieras actuado distinto y no te reconoces como hijo de la época. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, todas las estatuas de esclavistas o de misioneros que, que llegaron con la conquista, etcétera. Lo acoto mejor al rollo de los misioneros, ¿no? O sea, por ejemplo, en San Junípero, que quitaron la estatua del santo, que si no mal recuerdo más es Dominico, que fue misionero y además hay un rollo de creer que llegaron y mataron a todos los indios y, o sea, insisto, ¿no? Es acotar porque no te permite comprender, no te permite entender cosas. O sea, más que tomar una decisión, una opinión, ¿no? Una postura totalmente tajante sobre el pasado, lo que te impide es la comprensión. Lo que hay, otra vez vuelvo al punto, es una incomprensión y lo que hay es una consigna, ¿no? O sea, se piensa desde la consigna, no hay matices, no hay medias tintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la conquista, pues hubo quien aceptó gustosa la cruz, ¿no? No toda la cruz Claro. llegó
a Sangre y Fuego, que llegó a Sangre y Fuego sin duda, que también le posibilitó a otros salirse del mundo en el que se encontraban y que justamente lo que encontraron en el nuevo mundo, por ponerlo en estos términos, fue posibilidad, fue deriva, fue salir incluso del mundo cíclico, paganizado, en el que se encontraban, pues, sin duda. O sea, imagínense, no sé si me estoy dando a entender. Hay esperanza porque hay historia. Y si lo que no tienen los antiguos, bueno, las concepciones no cristianas de la historia es esperanza, porque todo es cíclico. Es O sea, es correcto. decir, el calendario maya cíclico, el calendario celta cíclico. Si tú te vas a otras civilizaciones, pues es un ciclo, ¿no? De muertes y renacimientos, pero incluso cosmogónico, ¿no? Y no hay posibilidad para la historia. Por más que la historia pueda parecernos ficcional, una construcción, etcétera, la historia como la conocemos, pues es cristiana. El alfa, el inicio, ¿no? Y el final, el omega. Pero en el medio puedes incluso acelerar la historia. O sea, lo chingón de esto es que incluso esa concepción de historia le permite a alguien como Marx decir, aceleremos el proceso. ¿Por qué? Porque hay un lugar que tenemos que alcanzar. ¿Y cuál es ese? Pues primero el socialismo, luego viene el rollo del comunismo, pero fíjense, o sea, él cree que además está atendiendo a las leyes de la historia, y que la revolución se trata de dar una vuelta rápido, ¿no? De llegar pronto a ese lugar al que hay que llegar, pero la idea de que hay un lugar al que tienes que llegar, pues es posibilitada por la historia cristiana. Entonces, fíjense lo complejo. Si tú piensas desde la consigna, eh, el, el, la religión es el opio de los pueblos y se acabó. Sin embargo, pero además, insisto, es la consigna. Si tú lees completamente la frase, es la religión es el opio de los pueblos y el corazón en medio de un mundo sin corazón. Y en el contexto en el que lo dice Marx, es porque está achacándole que el rico se droga con opio, mientras que el pobre que no tiene cómo drogarse, pues recurre a lo que él cree como ficciones, pero que además ficciones dotadas de corazón. O Está sea, y fuerte. ahí ya le cambias todo el matiz, todo el sentido, pero lo que tenemos es pensamiento desde la consigna. No somos hermeneutas, no interpretamos, no nos lanzamos a la historia como para ver que además la historia nos habla de nosotros, no sé si me esté dando a entender. Entonces, pues claro, desde esta lógica cancelas absolutamente todo, ¿no? Ay, eso es machista, ay, eso es ofensivo, ay, me da ansiedad, ¿no? Entonces, Y le entras al CBD y sigues otra vez. Creo que me gusta esa lógica de estar dopado, ¿no? O sea, la verdad es que en últimas fechas yo también he estado como teniendo estas reflexiones, justo, por ejemplo, desde el lado espiritual también, ¿no? En las que de repente pues entrábamos, o bueno, yo entré, ¿no? Hablando desde mi percepción del mundo, ¿no? Pues yo entré a la prepa y me empezaron a enseñar a Nietzsche y decía Dios está muerto y entonces, justo esa lógica, ¿no? La religión, no sirve y Dios nos... Y tú vas por el mundo repitiéndolo y dices, sí, hasta que de repente llegas un día y pues me di cuenta de que no es tan así, ¿sabes? Justo lo que decías, o sea, al final la Virgen de Guadalupe, pues es esa mezcla que igual y no era para los de antes, pero pues fundó México, ¿no? O sea, vino a fundar México, fue el estandarte de Hidalgo y ahorita sigue ahí estando, los 12 de Es el diciembre. estandarte del mexicano ¿no? Y todavía. sigue siendo la lógica de representación, que también siento que era como uno de los puntos en los que pues, seguramente llegaron los españoles y vieron que era lo que más le pegaba a los mexas, ¿no? Era como, pues estos güeyes están bien clavados con la religión, pues hay que meternos ahí. Y era esta lógica de, hazte un copy que vaya en línea con el discurso del chavito que juega, ¿no? A ver, métele discurso Fortnite al comercial, ¿no? Para que jale y se sienta Y un identificado. bailecito. Sí, claro. ¿no? Está interesante esa lógica de la necesidad de tener que estarnos drogando con algo y que nos droguemos desde la fantasía, ¿no? Es De fuerte. esperanza, eso me gusta. porque además, híjole, o sea, nuestra generación se siente deprimida o ansiosa y recurre al fármaco sin preguntarse por las causas de esas ondas, y que además el fármaco pues, no soluciona absolutamente nada, ¿no? No cambia tu condición de vida. O Directo sea, al síntoma. pues es directo al síntoma, es atacar el síntoma, pero no la condición que provoca
que es la que provoca el síntoma, ¿no? Somos muy acríticos, o sea, pero además nos hemos creído también todas esas categorías eh, psiquiátricas, que bueno, eso también daría para todo un programa, ¿no? La psiquiatría es básicamente una política de un saber determinado, pero pues, no es un hecho, pues, pues, atiende a toda una construcción y no tengo problema con que exista. El problema es más bien las implicaciones políticas de que exista y que además intente erigirse como rectora absoluta del comportamiento, como un amo. Y lo mismo me pasa con todos, pues, o sea, pues, ¿qué más da que hay un millennial que le dé ansiedad, ¿no? El problema es que quiera legislar mi vida y la de los demás desde ahí, y que todo le parezca ofensivo y de cristal. Insisto, yo creo que es porque nada del otro te perturba y entonces o no quieres que nada del otro te perturbe y lo que creas es un cerco en lo que lo único que se reafirma es tu subjetividad radical. O sea, yo veo a los millennials muy clavados en sí mismos, a pesar de que sí podría considerarse como una cierta colectividad, pero en todo caso sería un coloquio de soliloquios, ¿no? Cada quien habla y entiende absolutamente lo que quiere y ellos son las medidas de todas las cosas. Acá O sea, hemos en vuelto. nuestro chat de la cuarta vertical nos dice Dafne que existen varias corrientes de psiquiatría, cómo tratar a los pacientes, pero creo que, que la base está en la raíz, ¿no? O sea, como decía el Zizek, ¿no? Que ya bien citó Carlos, pues hace falta más psicoanálisis, ¿no? O sea, esa estructura de la repetición de identidad, de los conceptos, de ver también que hay diversos significados, pues de repente es aceptar al otro y no mandarlo directo a que se medique, ¿no? Sí, y es que aquí, digamos, apunto tres cosas que me parecen muy importantes e interesantes a seguir conversando. Uno, la psiquiatría, digamos, y toda esta corriente vendría mucho de lo que podemos ver y lo que podemos medir y lo que podemos otra vez clasificar, que es la conducta observable, ¿no? Digamos, puedo yo decir que hay ciertos aspectos de mi vida que me están sacando de un balance biológico que no me permite dormir y entonces tengo que recurrir a ciertos medicamentos para que obliguen a mi cuerpo dopado a dormirse a pesar de uno no tener el descanso porque digamos la condición de estar dopado y caer como cuando estás hasta el culo de pedo y te desmayas de lo pedo y te duermes, no es la misma condición que tú digas, mira, ya es mi hora de Es mi dormir, sueñito y agarras vámonos a la meme, ¿no? No puedes dormir porque, perdóname, no puedes dormir porque dormir es entregarse. O sea, o sea, por supuesto que es un acto que te causa mucha ansiedad porque además es lo más parecido a la muerte. O sea, tus Sí, signos te vitales se mueres por un reducen, rato, ¿no? etcétera. Te vas. Pues te mueres poquito, ¿no? Te vas. No puedes dormirte porque algo se juega en lo que no quieres entregar, en lo que no te estás entregando. Pero claro, o sea, eliminas absolutamente toda la historia porque alguien dice un neurotransmisor. Ahí sí bueno, yo no soy partidario de ese rollo porque a final de cuentas, que además no lo niego, o sea, es decir, sale, no puedes dormir porque te hace falta melatonina, si no mal recuerdo. Sí. Es correcto. Pero, es decir, la falta de melatonina, ¿a qué es concomitante? Eh, ¿Por qué se origina? No nada más es porque un desbalance químico, o sea, apareció de súbito, sino estamos casi un poco además como con el huevo Y la gallina. y la gallina, ¿no? Pero lo cierto es que te duermes y tu condición de ansiedad no se quita y puedes durarte así Sí, te 30 tienes que años seguir dopando y dopando y dopando ¿no? y dopando y nunca se te quita, Sin ¿no? resolver, pero sin resolver nunca el problema. Exacto. Que ese es el segundo punto al que quería llegar. Nos estamos olvidando de los procesos, ¿no? Creo que se ve reflejado en cosas tan simples como esta cosa del spoiler en las películas, en las series, en los libros, en lo que sea que estés consumiendo, ¿no? Así si ya te dicen un solo elemento de toda la narrativa que te está contando una película, una serie, un libro, lo que sea,
ya te arruinaron toda la experiencia, ¿no? Porque no estás poniendo atención en todas las cosas que suceden, no solo en lo que estás consumiendo, sino en tu cabeza para que lo proceses y lo vivas de cierta manera. Y entonces ya se arruinó, no tengo que ver la función de la medianoche a huevo de la película, porque si no alguien me va a comentar algo y entonces me va a arruinar la película y ya no voy a poder disfrutarla como el resto de las personas. Creo que se nos están olvidando muchos de los procesos y que justo este entendimiento de la historia como proceso no solo del pasado, sino del presente y del futuro, empezamos a olvidarnos que para llegar al punto en el que estamos hoy, tuvimos que pasar por muchas cosas, ya no solo de la legislación, ya no solo de la conciencia, de la educación y de la conceptualización, sino también de las personas, ¿no? De cómo empezamos a asumirnos como seres humanos, como sujetos en sociedad, como cualesquiera de todo lo que queramos meter a esta bolsa. Y entonces, si ayer era correcto cierto concepto, hoy ya no lo es y no significa que vayamos a construir para llegar a un concepto que ayude a que como humanidad seamos, digamos, en cierto aspecto mejores o más capaces o más aptos, cualesquiera que sea. Más adaptados. ¿No? Exacto, de los objetivos que tengamos como humanidad, si es que los tenemos, para que lleguemos a ese punto, ¿no? Sino que hoy ya no es y ya no debería de ser y se acabó y a ver a dónde llegamos porque esto es hoy y ya. Y ¿no? que aparte viene sin propuesta, o sea, esto no es, y vivimos desde el no es, ¿no? Pero no vivimos desde el y que puede ser, ¿sabes? O sea, siento que de repente el pensamiento Claro, se radicaliza, ¿no? De otra vez, ¿no? O sea, es como, pues es que yo necesito esta identidad y entonces, no puede ser que Morena esté ahí, ¿no? Bueno, igual saliéndonos un poco de los conceptos políticos, no puede ser que el macho exista, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con el macho? ¿Cómo le quitamos lo macho, no? Claro, Necesitamos si me permites, chingos de educación para sí. eso, chingos de procesos a lo largo no solo del ámbito educativo y social, sino pues también del personal. O sea, también ahí hay mucho de empezar a traer conciencia de quiénes somos y del por qué y cómo hacemos las cosas como las hacemos, para empezar a entender a dónde hay que empezar a apuntar para iniciar este proceso de ruptura, digamos, hacia un futuro mejor, ¿no? Hablando un poco en conceptos más básicos. Te escuchamos, Claro, Carlos. pero además, o sea, a mí me parece que han dicho algo importante porque pueden perder y, y eso es lo que yo creo que no se asume y a mí sí me da un poco de cosa eso. Declaras la guerra, puedes perder. O sea, es decir, le declaras la guerra al macho, ¿no? Tus buenas intenciones no bastan para derrotarlo, puedes perder. Pero si es una guerra, asumes las consecuencias absolutas de lo que eso significa. Si te la pasas declarando guerras en todos los frentes, no puedes decir después que el combate es desigual, es deshonesto, porque pensamos que sí, que va a triunfar, ¿no? O sea, es decir, no sé, el vegano cree que por sus buenas intenciones va a triunfar. Pues no, puede perder. El feminismo puede perder. Lo que ustedes quieran puede perder. No se asume ese riesgo. Y entonces, después a mí lo que yo le veo conflicto es que acuses que el otro te hace. Un poco como cuando, son temas bien sensibles, lo voy a tratar de poner del tema más Ponlo hipotético. despacito, ponlo despacito. Mira, sí, mira, sin decir particularidades, vas y te enfrentas a la tira, ¿no? Y madreas a la tira, y traes tus martillos que últimamente están de moda para lo que sea, el equipo, el kit básico para ir a una manifestación. No le pongamos etiqueta a la manifestación, solo la manifestación, que además a mí me parece solo una descarga de ira, pero bueno, es otra cosa. Tú vas y de repente pues te encapsula el tira y te madrea. ¿Es sancionable por parte del tira? Se supone que sí. Pero ahí está el rollo. Es decir, como si no supieras a lo que te enfrentas. Sí, o sea, Como si no vas supieras a que- eso, vas a tirar chingadazos es y a decir- que uno gane y el otro pierda, ¿no? Y el riesgo es que te pueden madrear. Entonces, es decir, ¿cuáles son las líneas para que sea un combate parejo? No sé si me estoy dando Sí, o sea, no a entender. Y el otro es es una suponer- batalla de box en la que te vas a poner los guantes y se acaba Con el tu round mismo 15. peso, No, ¿no? no, no. Obviamente estás peleando con un sistema que ha predominado y se ha
reconfigurado para seguir, digamos, construyéndose conforme avanza todo. Y pues sí, obviamente ese sistema va a luchar por mantenerse Claro. y va a estar cabrón pelear con él, ¿no? Acá rescato algo Sí, bien interesante. Bueno, dale. perdón, es que si no luego se me va la onda. Fíjense, a ver si me voy a entender, ¿no? Además, ustedes saben que en los 70s, pues, la efervescencia era el rollo de la guerrilla y unirse. Hay casos documentados, por ejemplo, de eh, guerrilleros que llegaban y mataban al tira de tránsito. Así, al tamarindo, ¿no? Fíjense, ya tamarindo es una palabra de viejo, Arcaica, porque ya no sí. existen, ya ¿Qué? no ¿El existen los tamaqué? tamarindos, güey. ¿No era el pulparindo? La gomichela. Al oficial de tránsito, ¿no? Al oficial de tránsito. Llegaban y mataban al oficial de tránsito y el rollo que se aventaban es que el oficial de tránsito era el enemigo de clase, cabrón. O sea, estaban alucinadísimos con que alguien con un uniforme por ser policía simplemente. O sea, yo creo que te impide pensar y llegas desde la consigna y matas, ¿no? Y cuando se daba del otro lado la chingadera, es decir, de parte del Estado, pues había todo un rollo como de, es que estoy, insisto, poniendo las palabras, ¿no? Estoy tratando de... Sí, tú date el Sí, tiempo. no, pues es Porque no que... vaya a ser. y cuando pasa, solo lo pondré en esos términos. Y cuando del otro lado pasaba, o sea, es decir, cuando sucedía que a quien mataban era el guerrillero, pues se armaba un lío. Y nadie le lloró al tira, ¿no? Nadie... hay anécdotas, se los juro, y están documentadas además, etcétera. Una vez llegaron no solo con un oficial de tránsito, sino se chingaron a todo un cuartel de tiras, dormidos, los agarraron dormidos y los mataron y supusieron que eso era un acto revolucionario. Hay disidentes y los disidentes, los que están arrepentidos y los que dicen, pues nos convertimos en unos asesinos, hicimos chingaderas, son los que están borrados de las historias heroicas oficialistas que además las hacen quienes se adueñan de las propias historias de los grupos. No sé si se acuerdan que hace poco, hace unos meses, un güey que estaba en el gobierno de AMLO, un historiador que se llama Pedro Salmerón, que me parece malito, porque toma partido justo por eso, le dijo a los guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre, los heroicos jóvenes, ¿no? Pero claro, lo que no te cuentan es, pues estos güeyes llegaban y mataban al oficial de tránsito porque él era la encarnación absoluta, ¿no? Del enemigo de clase. Insisto, o sea, cuando estás sobreideologizado, y ya bien lo decía Arthur Miller, el que tiene una ideología, ha dejado de pensar. Y te vuelves en un instrumento al servicio de algo que te trasciende. Te pones al servicio y sin importar nada. Por eso se avienta Zizek el rollo de si Dios existe, todo está permitido. Y ahí tú ya le pones el Dios al término que quieras, ¿no? Sí, en nombre de Dios puedes cometer cualquier crimen y estás eximido de la culpa porque Dios te va a perdonar, ¿no? Porque te está legitimando. Uh-huh. Y si la causa es el comunismo, pues la causa es el comunismo. Si la causa es el veganismo, pues el veganismo. Si la causa es ser pro vida, pues ser pro vida, ¿no? O sea, es decir, te exime de absolutamente todas las cosas. O sea, pasa de todos lados. La pregunta es, pues, ¿qué más da estar poseído por una cosa que por otra? Si al final de cuentas lo que haces es instrumentalizarte al servicio de un bien mayor, pero que además es una cosa bien abstracta, ¿no? Y que al final de cuentas pones tu vida al servicio de esa cosa, te vuelves un instrumento, ya no hay ahí un sujeto, eso es lo que yo a veces creo, ¿no? Sí, es como lo sea, que platicábamos del compa al que madrearon en la micro, ¿no? Que era como, pues tú no sabes cuáles son las razones por las cuales él llegó hasta ahí, entonces de repente aplaudes a ese grupo porque te identificas con esa justicia que finalmente realmente la justicia no existe, ¿no? O sea, de repente pues lo que tú vas a tener o vas a obtener es algo que diezma lo anterior, ¿no? Yo te voy a dar una lana porque te hice tal daño o te perjudiqué de tal manera, entonces yo te doy otra
otra cosa a cambio, pero como tal la justicia no existe, ese acto que ya pasó no cambia, ¿no? Entonces solo es como, pues ya, que te sientas bien con lo que quedó de esa, pero la justicia como tal y esa que todos vamos proclamando por ahí diciendo, sí, qué chingón, que le pusieron en su madre, eso es justicia, pues no existe, ¿no? O sea, no hay justicia y mucho menos cuando terminas convirtiéndote en el fervor de la locura de decir, pues está bien madrear a alguien porque vino a querer madrearme y si él trajera una pistola me hubiera matado, sí, pero eso no pasó. O sea, de repente es como un conflicto ahí también de esa Es lógica todo de un tema. justicia y esa Sí, jugamos idealización en que tenemos de fantasías, las además. cosas. En fantasías. No, las claro, fantasías es todo ganan, un ¿no? tema. Sí, o sea, acá creo que Pero rescato. fíjate, o sea, sí, sí, sí. Dale, bueno, si quieren concluir esta idea porque va muy de la mano de esto, rescato esa parte de la furia y de desatarla en contra de aquel enemigo contra el que se ha marcado. Tengo una amiga ya bastante estudiada y estudiosa continuamente del tema del feminismo y nos mencionaba en algún momento sobre las marchas que hemos visto, ¿no? Últimamente desde un poco antes de marzo a ahora, y dice, no podemos basar esta lucha en la furia, en el coraje que tenemos contra lo que nos está sucediendo, porque vamos a perder el camino y no vamos a poder reconceptualizar lo que estamos buscando, no vamos a poder cambiar lo que estamos buscando, porque la gente pone atención en ese tipo de cosas que se convierten en nimiedades, porque resulta más fácil culpar al otro porque cometió un acto, digamos, en este caso, de furia contra una persona o contra un monumento o contra, digamos, la sociedad en la consigna con la que está haciendo esta marcha, y entonces vamos a empezar otra vez a diluir el concepto, o más bien la búsqueda de lo que estamos tratando de hacer con el feminismo, ¿no? Entonces dice, no podemos basarnos en la furia. Sí está bien que sintamos furia, que sintamos rabia contra lo que está sucediendo, pero hay que usarla y canalizarla para buscar una lucha más allá del solo ir y hacer pintas del solo ir y gritar el solo ir y pelear, ¿no? Sino que hay que buscar otros caminos que empiecen a cambiar esto desde la raíz y no nada más desde otra vez el síntoma, ¿no? Que hemos tratado en esta conversación. ¿Y qué les Pero además es parece de todos, ¿eh? A ver, dime, ¿cómo? ¿Es de todos? No, 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 no. Sí, o sea, no es de un grupo específico. O sea, el esquema se repite básicamente, yo creo que en la mayoría. Sí, sí, despotricamos contra No, todo lo no que no es nos un... parece en todos lados, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, ¿Qué de les todos los parece esto? grupos, o sea. Esto se está poniendo intenso. Llevamos ahora sí, no paramos en una hora. ¿Qué les parece si hacemos un descanso? Dejamos aquí un poco en resumen la cuestión de que estábamos hablando pues, de las luchas generacionales. Pasamos por lógicas psiquiátricas, lo cual me parece bastante interesante, por cuestiones de concepto y sobre todo por esta cuestión de justicia, ¿no? De hablar de cómo entendemos el mundo a partir de radicales, ¿no? Y de las consignas, ¿no? De decir, estoy en contra de algo y ante tal me asumo como eso, pero tampoco tengo la capacidad de asumir las responsabilidades. Y creo que eso nos va a llevar un poco a la siguiente parte, ¿no? Que tenemos planeada de este programa, que es pues hablar de esas fragilidades, ¿no? De cómo sustentamos esas fragilidades, hacia dónde se dirigen, que ya un poco creo que lo hemos tocado, pero estaría bueno profundizar. Y pues hacemos una pausa, les vamos a dejar una rolita y tenemos aquí invitado a Carlos Arámbula, tenemos aquí al pinche diablo, yo soy Rolo. No se vayan, que seguimos aquí bien pegados a la cuarta vertical. Arre pues. Escuchamos la nostalgia de fin de siglo del Tri, del buen Alex Lora, en la que pues, un poco se trata esta temática de la que estábamos platicando, que es pues la lucha generacional, en la que finalmente pues todos tenemos esta misma lógica de luchar por un principio, nada más teniendo circunstancias diferentes. Acá en el foro me acompaña mi carnal el Isaac, a.k.a. el pinche diablo. Ajijo. Y desde la hermana República de Tlanepantla, ¿no? Originario, en un holograma invitado por el gato, tenemos al señor Carlos Arámbula, con quien ya hemos estado discutiendo en los pasados 60 minutos. Te doy las gracias a ti que nos escuchas en vivo por www.radiobonsai.net y a ti que le pusiste play en Apple, Spotify y YouTube en la versión posterior que tendremos colgada en las redes. Antes de continuar con esta discusión en la que nos estamos dejando ir sabroso con cosas que hasta de las que hasta nos da miedo hablar, ¿no? De las que de repente nos ponemos el filtro automático porque pueden convertirse en discusiones un poco acaloradas, ¿no?
Y pasar a lo que hablábamos de la generación de cristal o generación de mazapán, pues queremos invitarlos a que vayan a las plataformas que ya les comentaba, ¿no? Apple, Spotify o YouTube, a escuchar Discusiones Bizantinas. Es un programa en el que Isaac y nuestro amigo y fan número 1 de la YouTube mexicana, Sebastián, se van de hocico para intercambiar puntos de vista sobre temas que a cualquiera a simple vista le podrían parecer triviales, pero ya viéndolos con el tercer ojo se convierten ahí en 2 horas de chacota sabrosa. Igual están los miércoles a las 9 de la noche, a las 8 de la noche acá en Radio Bonsai, y se termina a las 9 y hay una versión extendida, ¿no? En donde se sigue la plática que les vamos a compartir pues en nuestras plataformas digitales. Igual pues síganos ahí en el Cof Cof, síganos en el Cof Cof síganos en el Cof Cof en Instagram y YouTube y en el TikTok y en el Facebook y en todas las plataformas. Está disponible, les vamos subiendo contenido ahí pronto. Pues les estaremos compartiendo uno de estos videoblogs que nos gusta hacer y que por el momento hemos tenido atorados, pero ya va a ir por ahí. Hemos dadole vueltas ya a este contenido, pero ya pronto lo vamos a tener disponible. Y para terminar el anuncio dominical, quiero recordarles que si de repente se les traba esta transmisión, pues nada más tienen que darle refresh y play otra vez. Luego tenemos ahí un conflicto de retorno. También recuerden que por medio del home de www.radiobonsai.net pueden unirse a nuestro chat de WhatsApp y pueden seguir ahí en la conversación, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de esta conversación en Dafne, que ya nos hablaba de las corrientes de psiquiatría y cómo tratar a los pacientes, también nos comenta que hay ciertas psiquiatrías que no coinciden en que la depresión es orgánica, sino multicausal, o sea, depende también del contexto, que creo que un poco, pues fue lo que tocábamos, ¿no? Nos pone el ejemplo de la mujer golpeada, que no precisamente está deprimida porque le hace falta alguna hormona, sino pues por el entorno, la pareja, la autoestima, el clásico, pues yo te mitigo, te pego porque te quiero, y de repente pues se convierte en una cuestión pues más de sentir que estoy viva que ¿no? O sea, es un tema también bastante complicado de tocar, ¿no? Porque también generalizar se convierte en un punto complejo, pero totalmente. Al final es evidente que creo que esta razón que platicaba Carlos hace unos momentos, pues tiene que ver más bien pues con la lógica del contexto, y que no precisamente pues es una cosa en la que pues haya algo mal conectado, ¿no? Y bueno, nos quedábamos, un poco retomando el tema, pues hace unos días entró en vigor, ¿no? Esta ley que impide que los productos, más bien que pide que los productos sean etiquetados de forma correcta, con cuestiones de que son altos en sales, en azúcares, en grasas. Y pues esto generó más aplausos que mentadas, ¿no? Al final, pues menos en las industrias como las refresqueras, las botaneras, ¿no? Hasta los cereales se vieron mitigados ahí. Y pues ya también la verdad es que desde un rato andaban en el ojo del huracán, ¿no? Hubo muchos memes ahí en los que pues la banda ponía estas botanitas que consideramos que son saludables y terminan siendo también pues altas en este tipo de contenidos. Y bueno, también habría que ver cómo se etiquetan, ¿no? Porque pues son productos familiares y pues igual, y si te comes uno no está tan mal. Creo que también tiene que ver con lo que decíamos de la radicalización del concepto y de saber que pues no está mal tomarte un refresco teniendo la conciencia de que entiendes que es agua con cuerpo, azúcar, claro. ¿No? Y o que te eches unos taquitos y que ya bueno, al rato voy a ir a correr 2 kilómetros y me los quito de encima también. O no. O no. Y bueno, más bien ahí es como un sentido de proteccionismo hacia los niños, ¿no? Que hablando de la lógica en la que vivimos en un mundo infantilizado, pues nos cubre a todos, ¿no? A esto le podemos sumar algunas de las cosas que ya hemos platicado en programas anteriores, pues como la solicitud de que las cosas se llamen por su nombre, Facebook poniendo las palabras que resultan ofensivas para los demás, y volvemos a la lógica generacional, ¿no? O sea, nuestros papás comían pintura con plomo, nuestras mamás pues crecieron luchando contra el machismo, ¿no? Ya ponían en algunos ejemplos el papel de que juega el rol de la mujer en las películas, por ejemplo, de Mauricio Garcés, ¿no? Que parece un tipo muy macho, muy del arroz y demás, pero tú ves sus películas y los papeles femeninos están muy empoderados, terminan siendo fundamentales para el desarrollo de la trama, ¿no? Nosotros pues tomábamos chelas desde morrillos, ¿no? Decía, a los 2 años te toma y andas pedo por ahí, te hacían fiesta, ¿no? Y pues ahora resulta que es incorrecto, que si está bien, que si
la ética, que si viene de la moral, en qué nos estamos convirtiendo. Y bueno, ya para no hacerles más largo el choro, pues abro el foro otra vez, ¿no? Y creo que estaría bueno retomar donde se quedó Carlos. Pues, ¿cómo ves, carnal? ¿No? ¿Cómo ves tú esta fragilidad que hablabas de los grupos antes de ir al corte? Pues lo retomo con lo siguiente, ¿no? Es que dices, oriundo de Tlalnepantla, nativo de Tlalnepantla, güey, me quedé pensando y dije, no me hagas eso. No, güey, Me estoy dando cuenta de que nací, te tengo en mi concepto millennial desde mi narcisismo, ¿no? Y nunca se me ocurrió preguntarte más bien, ¿no? nací Nos conocimos en orgullosamente. Tlanepantla, ¿no? Ah, eso sí, pero vivo aquí por circunstancia, ¿no? Si pudiera, viviría en otro lado, güey, no más que no. Y no soy nativo de aquí, soy orgulloso del antiguo señorío de Tlacopan, el Ah, mero corazón de Tacuba. eso ¿Cómo es, ¿eh? ves? No, ya vi Que de dónde tuvieron viene que... el rigor conceptual, ¿no? Yo soy de aquí. Nací ahí. No, es que justo con lo que dijiste lo voy a relacionar y justo estaba pensando en eso. O sea, tendemos tanto a creer que el otro es de cierta forma o debe ser de cierta forma que hace poco, es que no me acuerdo bien de cómo estuvo el ejemplo, pero se relaciona con el rollo de la comida chatarra. O sea, la banda habla cosas de lo que no conoce, o sea, de lo que supone que es, de lo que supone que era, y otra vez relacionándolo con el pasado glorioso, mítico al que debe pertenecer alguien. Mira, así datos concretitos. O sea, si tú vas a una comunidad en Chiapas, si tú nunca has ido, por ejemplo, se me olvida el nombre del pueblo, a San Juan Chamula, ¿no? Si Ok. tú vas a San Juan Chamula, pues tú ves a los chamulas con esos sombreros ridículos que tienen como borlitas, que son de colores, y con esa indumentaria ahí, y aquí sí lo digo con conocimiento de causa, pues, eh, y por eso utilizo hasta el mote ridículo, ¿no? Los colores chillantes, los listones, y ves que toman un chingo de coca, ¿no? Para empezar, o sea, si alguien, un defensor de estas cosas, dijera, pero ¿cómo le dices a la vestimenta de nuestros antiguos, ¿no? Ridícula, pues es que desconocen el pedo, o sea, esa vestimenta ridícula y ese sombrero con borlas, ¿no? Aquí una de las claves, es la forma que tenía el conquistador para uniformar al enemigo y los pudieran ver desde lejos y después te obligan entonces a seguir con esa vestimenta porque lo que hace esa vestimenta es individualizarte, lo que hace esa vestimenta es hacerte reconocible, lo que hace esa vestimenta es meterte en un dispositivo en el cual desactiva de alguna manera tu peligrosidad, porque por lo menos te están advirtiendo, ya te disfracé, ahora ya sé cómo ubicarte, ¿no? O sea, es decir, si tú ves, por ejemplo, estos sombreros españoles, sobre todo, por ejemplo, los que se utilizan en Sevilla, los flamencos, etcétera, pues son sombreritos con borlas, ¿no? O sea, pero neta que no reflexionamos, o sea, creemos que en serio un sombrero con borlas chillantes y listones que a todas luces nos parecería ridículo, ¿no? Eh, está chido. O sea, es decir, sí, pues a ver, póntelo tú, cabrón, Claro. para ver si está tan chido y anda así por la vida, para ver si está tan chido. Y que por cierto, no andan así en la vida real, ¿eh? O sea, si tú vas al pueblo de San Juan Chamula, pues se visten como con lo que pueden, pero no de esa forma. Claro, esa vestimenta la ocupan en, en festividades muy particulares, etcétera. Pero lo relaciono con lo siguiente, ¿no? Consumen un chingo de coca, un chingo de coca. Pregúntale si quieren dejar de tomar coca, cabrón. O sea, ¿por qué supones que... y también lo relaciono con el rollo de la infantilización. O sea, supones que, ay, no pelen, están chiquitos, ¿no? Entonces, les prohíbes la coca o les prohíbes el,
el, las chunches, ¿no? Como diría mi abuela, hablando de generación, los charritos, ¿no? Los churros, los chetos, o sea, es decir, pues, todas esas madres que además es para lo que te alcanza. O sea, ese es otro tema muy cabrón. Entonces, no sé si me di a entender. Suponen que está chido que se vistan de esa forma porque tú no te vistes así. Suponen que está chido que allá no haya eh, o suponen que no está chido que tomen coca porque ellos no son así, pero pues pregúntenles si quieren renunciar a eso, ¿no? Hace algunos años había toda una discusión de si ponían un Walmart o no en San Juan de las Pirámides. Y todos se oponían férreamente porque como el lugar sagrado de las pirámides, se cagan si se enteran que esas madres son reconstrucciones y que está puesta la subjetividad del que reconstruyó en reconstruir como reconstruyó. No estás viendo el original, o sea, esa madre no existe. Pasó por todo el tamiz de la colonia y sobre todo por el tamiz de los arqueólogos que interpretaron, pues se me hace que esta piedra iba aquí, ¿no? Pues se me hace que esta forma, tengo datos y a partir de esos, ¿no? Intuyo, deduzco que, pues la pirámide tenía esta forma. Y si tú ves, pues es una cosa muy limpia, muy, muy bien diseñada como para haberla desenterrado. No, está puesta la subjetividad de los que trabajaron ahí y que se alucinan el proyecto de esa forma. O sea, de milenario no tiene nada, o tal vez tiene muy poco, pues. Y se oponían a la construcción del Walmart porque cómo iban a manchar las pirámides, ¿no? O sea, todo un rollo porque desconoces. Yo también me oponía al Walmart, pero no por esas razones, o sea, y al final de cuentas le hubieran preguntado a la banda, pues, o sea, si querían o no un Walmart de ahí, ¿le soluciona o no le soluciona la vida? En términos, además, completamente pragmáticos. Pues yo supondría que sí. ¿Eso implica necesariamente la muerte del comercio local pequeño? No necesariamente. Hay otras, es decir, pues, ¿por qué sobreviven tantas tiendas que tenemos en los lugares donde vivimos, a pesar de que tenemos tan cerca los centros comerciales? A cada una te ofrece cosas distintas y todas eh, sobreviven, ¿no? Quítale la corona y quítale la chela a alguien que supones que solo debe tomar atolito. Hay un mame, ¿no? En internet de, eh, metas de vida, despertar en un pueblito, tomar atolito, la chingada, y tú no quieres que el pueblito, pues porque no vives ahí, no mames, o Exactamente, sea, claro, claro. porque tú no lo padeces y porque tú supones que el otro tiene que ser de la forma en que a ti se te hinchen los huevos, ¿no? No, pues pregúntale a esa banda si vive chido, pregúntale qué es lo que quieren. O Gigi, que en una de las cosas que hace es, dice que estaban unos nativoamericanos y que los buenitos decían que ellos no podían ser malvados y no podían haber talado árboles. Hay datos de que quien ha talado un chingo de árboles en esas reservas son ellos mismos. Y salía un nativo americano a decir que reconocerlos verdaderamente como otros es reconocerlos también en su capacidad de cometer el mal. Si no, no lo estás reconociendo como otro, si no lo estás reconociendo en una dimensión que solamente tú te alucinas, que existe en tu imaginación y que además es una forma paternalista, condescendiente, etcétera, de tratar al otro. Ay, no, el otro no puede ser malo. Es a lo que volvía a lo que decían hace rato, ¿no? Es una falsa celebración del otro. Celebro tu pinche pueblo
pues porque yo no vivo en él y yo estoy aquí a toda madre. Sí, porque yo vengo desde mi lujo, ¿no? O sea, desde mi comodidad, porque yo tengo la suficiente capacidad económica para tener un nivel de vida, o bueno, para venir aquí a vacacionar con la lógica de, pues me chingo, no pasa nada si me gasto 200 varos en el atolito y voy a ir al hotel de allá y le voy a echar No, no, al 400. Airbnb. El Airbnb, que como decíamos, ¿no? Un Airbnb que sea que viajero no turista, Viajero no ¿no? turista. Pero creo que sí, o sea, también esa infantilidad es fuerte, o sea, lo que creo que decíamos al principio del programa, es decir, tú piensas que el niño, o sea, por ser niño no es perverso, ¿no? Y sí, de hecho, pues de repente tiene perversiones ahí bastante marcadas, ¿no? En su tendencia de comportamiento, pero pues tú lo dices, ay, es que pobrecito es niño, ¿no? Es que mira, le va a agarrar la nalga a la tía, pero no le digas nada porque es niño, ¿no? Ay, Es mira, inocente. no, o sea, o sea, ya tiene 5 años y le sigues dando teta, no, pero no pasa nada porque es niño, ¿no? Me voy a encuerar enfrente de él, nada, pero él no piensa porque es niño, o sea, es complicado pensar, o sea, evidentemente desde la lógica del niño y luego llevarla al adulto pensando en que pues todos somos niños, ¿no? Y el niño, o sea, o la lógica del concepto de niño desde la inocencia, ¿no? Creo que también hemos discutido bastante, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? O sea, ese rollo de que pues al final el sistema es así y el progreso capitalista es así, ¿no? Y tú dices, es que yo no quiero que vayan y talen árboles porque el jaguar, pues sí, pues es que tú no vives ahí, tú no te mueres de hambre ahí todos los días, ¿no? Tú lo dices desde tu comodidad, que visita esos lugares, pues en fechas de vacaciones, ¿no? Y vas y no sabes también, pues que ese hotel es de Carlos Ahumada, ¿no? Y que, o sea, y que tiene una trascendencia de fondo y que igual sigue siendo perverso, te vende la lógica de yo aquí soy bueno con la gente, pero no, la sigue explotando y sigue siendo la misma lógica, ¿no? Que es curioso, por ejemplo, hay otro proyecto que también está en marcha, que es el Tren del Istmo, que va a conectar, si no mal recuerdo, Oaxaca con Tabasco y Veracruz, ¿no? También otra obra de infraestructura en el sur, al que no se le ha hecho el mismo ruido, que además, obviamente, pues va a tener su impacto ambiental y todo, digamos, como cualquier otro proyecto de esta magnitud, y pues no tiene el ruido, supongo que porque no jala tantos reflectores como uno en la Riviera Maya, ¿no? Que es el paraíso. Exacto. El paraíso y lo vamos a ir a prostituir con el avance, ¿no? Y seguramente si le preguntas a la gente, ahí está feliz porque va a ganar más lana y porque hay desarrollo y así que es como lo relevante ante lo importante, ¿no? O sea, creo que el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Creo que el ejemplo de las pirámides es interesante, o sea, pues sí, el ornamento está ahí, pero qué funcionalidad me da a mí, ¿no? Cuando pues yo necesito comprar pañales y necesito tener mi despensa, pues prefiero el Walmart, ¿no? O sea, funcionalmente, pues también hay que ver esos contextos. Sí, tú que nada más vas a pistear pulque y a comer quesadillas con chapulines ahí, pues a ti. Pues sí, y aparte pues es como entonces hay que estar en el ciclo de que la gente que está ahí es vendedora de pulque y vendedora de chapulines para siempre. O sea, tú mismo dentro de la lógica de la pertenencia, de dejar libre ese espacio, pues también estás subyugando a quien vive ahí, no le estás dando esa oportunidad de convertirse en otras cosas cuando pues, seguramente si eso te lo hicieran a ti no te gustaría, ¿no? Y creo que al final pues viene esta lógica del acuerdo por imposición, o sea, es lo que decía Carlos al principio, o sea, toda lógica de llegar a un acuerdo pues es agresiva, porque yo tengo que ceder ante lo que tú quieres y tú tienes que ceder ante lo que yo quiero y entonces se convierte en una lógica bien difícil porque quisieras que fuera este sentido romántico de todo fluye, ¿no? De te encuentras a la pareja y entonces, ay, mira, me ama y todo es bonito y no tenemos discusiones y dices, no, o sea, la lógica de del otro pues es ceder ese ego, ¿no? Todo lo que yo creo, todo lo que yo soy, todo de lo que estoy constituido, tengo que dejarlo a medias porque tú ahorita no quieres ir por una quesadilla de chicharrón conmigo, ¿no? Y entonces como... Oye, vamos a comer, sí, ¿y tú qué quieres? Yo quiero tacos de pastor y tú de chicharrón y desde ahí hay una lógica intermedia en la que es difícil ceder. Entonces toda la imposición pues es complicada, ¿no? Y creo que también, o sea, al final se puede llegar al acuerdo por medio del amor, pero sigue siendo romántico, ¿sabes? Yo creo que más bien la lógica está en esa dificultad de poder meterte con el otro, de meterte al otro, de que el otro te tolere, de que tú toleres al otro, porque pues es negarte y saber que pues ante el vínculo social pues tú no eres, ¿no? Es el acuerdo o es la trascendencia, ¿no? Sí, ya por tiempos de la universidad analizábamos el tema de la tolerancia como acto violento contra sí mismo, ¿no? Es correcto. Y bueno, un poco, Bueno. ¿cómo ven Ahí te esta... escuchamos, carnal. ¿Cómo ven esta lógica? ¿Cómo ves tú, Carlos? ¿Cuál crees que sería
la manera de afrontar esta situación, ¿no? O sea, un poco bajo el sentido de que ahora todos se ofenden, de que ahora todo es polar. ¿Cuál creerías tú que sería un camino viable para poder llegar a esos acuerdos en los que pues, estos matices se consideren y demás? Es que mira, tú eres además un extraño para ti mismo. Tú tienes todos los días, te preguntas, te cuestionas, ¿por qué soy así? Esto de mí me supera, esto de mí es más que yo mismo, ¿no? Esto de mí insiste, me perturba, me... Y eres un desconocido, o sea que el rollo este de que te puedes conocer a ti mismo es una mamarrachada New Age, o sea, y es suponer otra vez que eres una conciencia individual plenamente separada de todas las demás y que puedes llegar al conocimiento de ti mismo. Yo creo que si empezamos desde ahí, pues se nos facilita el contacto con el otro, porque si el otro nos molesta y nos perturba es porque es un extraño. Pero bueno, a mí no me late la palabra tolerancia, porque pues, solo tolera a quien está en una posición de poder. O sea, el profesor tolera al alumno. El alumno no puede tolerar Al al, profesor. al profesor, ¿no? Lo padece o no lo tolera. Ajá. Y, o incluso el tira te tolera. Tú no toleras al tira, tú lo padeces, tú no puedes ser así. Se da la tolerancia solamente en relaciones asimétricas y en donde alguien ya eligió la neta. O sea, el tema de la tolerancia se desarrolla, viene de, pues, como casi todo lo que nos viene hoy a nosotros los occidentales, pero que no queremos reconocer, de discusiones teológicas. O sea, se pusieron a discutir un pasaje de Mateo, ¿no? Que dice que al final de los tiempos, el dueño de la mies reconocerá y separará el trigo de la hierba mala mientras déjenla crecer. O sea, lo estoy parafraseando, ¿no? O sea, el trigo y la hierba mala crecen juntos y se preguntan, ¿tenemos que cortar la hierba mala desde el inicio? Y la parábola dice, no, al final, ¿no? Déjenlos crecer y al final el dueño de la mies recogerá lo que es suyo y echará al fuego eterno eh, la hierba mala, ¿no? Y en esta cosita, en distinguir esta cosita, se llevaron 4 siglos el tema de la tolerancia, porque tolera el que está en una posición de verdad. Y sobre todo el tema sale a discusión cuando empieza a haber otras religiones que ya no son solamente la propuesta por Roma, otras variantes del cristianismo que ya no solo es la que propone Roma, sino aparecen los grupos protestantes, ¿no? Los grupos evangélicos, y que tienen otras intenciones y propuestas de crear comunidad y por lo tanto de entender el mundo y de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que, o sea, echa a andar muchas, muchas cosas, pero el tema de la tolerancia, pues te tolero, ¿no? No tienes que tolerarme, ¿no? O sea, tienes que aceptar que soy otro y que no puedo ser tú, que no puedo ser como tú y que además, por ejemplo, yo mismo no sé incluso a veces lo que quiero. Eso está muy cabrón porque todo el tiempo le estamos exigiendo al otro que sepa qué es lo que quiere y que a partir de eso haga cosas que no nos meteríamos en un temazo, ¿no? Con el rollo de la responsabilidad afectiva y, en fin, otros temas que están como tan de moda y tan de boga en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo, pues, somos animales heridos del lenguaje. No podemos, el lenguaje no nos alcanza para comunicar lo que queremos, ¿no? Entonces, eso es un lío.
Es un lío fuerte. Estábamos justamente, creo que o sea, la conceptualización al final es que al ser seres que nos comunicamos, ¿no? Seres que tienen fantasías, seres que tan complejos como somos a partir del discurso, que más bien nos movemos por, ¿no? Ahí por cuestiones de pulsión y demás, pues tenemos esa lógica de ser antinaturales, ¿no? Y creo que de repente lo que buscamos es normalizarnos, ¿no? Meternos a una lógica de decir, pues es que es normal, o sea, es normal que hagas un drama, es normal que hagas tales cosas y a veces pues también creo que está como esa limitante de hasta dónde y hasta cuándo y cómo, pero sí estoy un poco como flotando ahorita, ¿no? Porque estoy tratando de entender lo que me dice Carlos, un poco como la lógica que teníamos y no sé si es pues en este punto esa lógica de corromper todos estos conceptos, de corromper todas estas ideologías, ¿no? Al final, creo que la lógica básica de todo es la corrupción, no la corrupción política que vemos en la que se roban millones de pesos, ¿no? Sino siento que sí es la corrupción del otro, o sea, entender que dentro de la lógica en la que tú estás tratando de meterte en el otro lo corrompes, ¿no? Porque también pues es esa negociación en la que más bien, pues yo tengo que decirte lo que quiero, medio expresarme, porque aparte, o sea, yo me expreso desde mis palabras, Te pelees con el micrófono, me estoy carnal. agarrando chingas con el micrófono ya, ¿no? Yo hablo desde mí, desde mis palabras, desde mi historia, y al final yo te expreso lo que estoy pensando, pero eso no quiere decir que tú lo entiendas del todo, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que todas las emociones, todas las cosas y las palabras que te estoy compartiendo las entiendas, porque hasta en el punto conceptual es diferente cómo entendemos una puerta el uno del otro, cómo entendemos el amor el uno del otro, cómo entendemos el hambre, ¿no? El uno del otro, o sea, también, pues dentro de esa lógica están nuestros padecimientos y como dice Carlos, creo que la lógica de estar heridos del lenguaje es fuerte, ¿no? En recientes cosas que he estado viendo ahí de psicología y demás, pues decía eso, ¿no? O sea, al final, de repente la lógica de, o sea, hay quien desarrolla, hay niños que hablan y no hablan en su lengua, ¿no? O sea, o en su tono, ¿no? El argentino como argentino y el mexicano como mexicano, porque tú terminas tomando ese tonito por identidad, ¿no? Entonces, porque de repente, pues la lengua puede ser fuerte, ¿no? Porque es la que te impone, es la que te dice, es la que, ya dice, no te cagues ahí, párate bien, no, eso no se dice bla, bla, se dice agua, ¿no? Y eso no es guau, es perro. Y en esa lógica de irte metiendo al otro, pues es difícil porque tú sufres, ¿no? Y pues ya llega un momento en el que lo entiendes y como decía Carlos, pues te vas sobre la máxima de la sesión y terminas cediendo ante una ideología, te metes y te comprometes ante un grupo y con eso vives y eso es lo que te da certeza, ¿no? Pero pues no te da tanta certeza porque al final también pues entras en esos choques ideológicos en los que pues ahorita ya te dijeron que esto está bien, pero tú crees que no está bien y entonces tienes que luchar ante eso y se mete una serie de cosas complejas detrás de todo ese proceso que terminan pues por ser una cuestión muy agresiva, ¿no? Sí, total, o sea, es que seguimos peleando entre este universo de lo sagrado y lo profano, exactamente, ¿no? Entonces, nada más ha cambiado el Dios, ¿no? Que es algo que mencionábamos más hacia el inicio de esta transmisión, ¿no? Entonces nos quedamos con estos dos polos de entre el deber ser y todo lo que se corrompe para llegar hasta lo profano en este caso, ¿no? Y entonces creo que estamos tratando de navegar en aguas que no podemos, ¿no? Y entonces pues habría que recurrir al barquero para que nos lleve del otro lado, ¿no? En esta situación en la que nos encontramos en el día a día, ¿no? O sea, creo que sí el tema, o sea, creo que algo que rompió aquí, no solo en la conversación, sino más profundamente, fue esto de la ruptura que hay con el lenguaje y con lo que queremos tratar de entender y de transmitir y de lograr. Creo que ahí es donde deberíamos de comenzar. Me parece una gran, un gran punto de partida para saber pues hacia dónde vamos a ir, ¿no? Ya no solo pensando en lo macro y en la sociedad, ¿no? En todos estos temas como hemos mencionado, creo que esta vez no ha salido, pero ya salió el malestar en la cultura, ¿no? De hasta dónde hemos llegado. Y un comentario que hago yo frecuentemente con cualquiera de estas situaciones es, este es el problema de que un pinche chango coma tuétano, ¿no? Aquí nos tienen tratando de darle sentido a las cosas que probablemente ni lo tengan y tratando de justificar los conceptos a los que nos hemos aferrado para tener esta convivencia armónica, obviamente entre muchas comillas, como sociedad, ¿no? Y apelar a que no es que somos gregarios
por naturaleza, y es como, no, pues es que eso se tuvo que dar porque nos dimos cuenta de que si no nos juntábamos nos iba a matar un lobo, o nos iba a matar un mamut, o iba a venir alguien que ya estaba organizado. Un temblor, güey. Un temblor, y nos iba a poner una putiza por imponer su poder sobre nosotros, ¿no? Y la lógica no ha cambiado. Al final, todo esto que hemos revestido de conceptos, pues ayuda a que no nos estemos matando tan frecuentemente unos a otros, que no nos estemos muriendo otra vez tan frecuentemente, porque pues hemos adaptado la cueva a construcciones en las que nos apilamos cientos de personas en un mismo edificio, y entonces empezamos a aceptar estas condiciones en pro de la humanidad y en pro de la supervivencia de la raza, aunque no sepamos si realmente haya un sentido de trascendencia del por qué estemos aquí, o simplemente sea la casualidad de que otra vez un pinche chango se le ocurrió agarrar a putazos un hueso y comerse lo que estaba ahí adentro para empezar a desarrollar, que obviamente no es causal, ¿no? No es que solamente eso haya desarrollado el ser humano como lo conocemos, sino son muchas situaciones climáticas y de desarrollo genético y bla, 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 que a las que no nos vamos a meter porque otra vez da para mucho, y por ahí hay un señor que se llama Manuel Martín Serrano, que se ha metido a estudiar fuerte esto, no solo desde la paleontología y la genética y la ciencia biológica, sino también esto como entendido de la evolución de la comunicación y de la evolución de los sistemas sociales a los que nos aferramos, ¿no? Creo que aquí hay temas que podemos seguir desenvolviendo. Yo dejaría la carta abierta a un programa posterior en el que pudiésemos adentrarnos en otras temáticas que hemos abierto aquí, pero que obviamente por tiempo y obviamente también por el cuidado que ha puesto Carlos en su discurso, nos hemos limitado, ¿no? Creo que una vez más aquí creo que sí estamos tratando de buscar tener la cabida de estos análisis y de estas cosas que obviamente rompen, y vamos a usar el concepto al que vamos ahora, que corrompen el hecho de las conceptualizaciones que hemos armado tengan raíz y digamos tengan alma o no la tengan, ¿no? Sí, y los convenios también, ¿no? O sea, creo que la lógica, tratando como de tener este cierre, creo que la lógica de la infantilidad vista desde la inocencia es importante, ¿no? Veía en la semana, bueno, hace rato veía una nota de que la comentábamos antes de empezar el programa, de unas chavas en Michoacán, ¿no? Que se pusieron las respuestas del examen para entrar a la normal en las uñas, ¿no? Ven estas de opción múltiple, y entonces se apuntaron los puntitos de las opciones, no negaron la entrada y demás, y entonces se ve como algo que corrompe, pero es otra inteligencia en la que va, ¿no? O sea, al final no es la media y el acuerdo, sino cómo resuelves esos conflictos, y creo que entender al otro desde la lógica de este ser inteligente que también tiene necesidades, emociones, que no sabe ni siquiera qué es, pues nos va a ayudar mucho también a ir progresando, ¿no? Y a no solo vernos, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, desde el narcisismo, ¿no? Sino vernos pues desde la entidad social. Siento que igual Carlos podría explicarnos un poco más, pero yo tengo la sensación, justo como decíamos del New Age, que te dice descúbrete a ti mismo. Más bien yo apoyo esta ideología de pues vacíate, ¿no? O sea, tienes que vivir en el vacío, y en la lógica de estar en el vacío un poco, que tampoco es tan sencillo como vaciarte, pues saber que más bien estás pues supeditado a otras entidades, ¿no? A esta lógica social, a los acuerdos, a llegar a puntos, y entonces no pensar que solo una realidad es la realidad total, ¿no? Sí. Sí, yo, sí, claro, sí. No. Los escucho, es que se me volvió a ir el rollo de lo que iba a decir, pero es que no me acuerdo cómo lo iba a enganchar, pero básicamente lo que iba a decir es que las morras estas que hicieron trampa, ¿no? Pues se acusa a las morras, pero, híjole, o sea, yo que conozco el rollo de la universidad, o sea, la mayor trampa no está ahí, la mayor trampa está del lado de los profes. Es una cosa muy polémica, pero la mayor trampa está por parte de quienes generan o dicen que generan conocimiento científico. A ver si no hago explotar a alguien, ¿no? Pero, y también lo voy a tratar de decir de la mejor forma posible. Lo que hacemos es reproducir y nos convertimos en vividores.
mucho, no todo, desde luego, aquí sí, no todo, pero si tú revisas quiénes participan de el SNI, quiénes están en los programas donde te dan lana por ser investigador de tiempo completo, como por ejemplo tiene la UNAM, etcétera, pues el conocimiento que supuestamente producen es irrelevante, intrascendente. Y viene todo un rollo de diferencia entre ciencia básica y aplicada, pero la verdad es que el profe se vuelve un vividor ¿no? Y pone a trabajar a sus esclavos, se agarra a 2, 3 esclavos a los que les promete becas, a los que les promete que van a tener posibilidades a lo mejor de entrar en el mundo de la investigación o de la academia, y eso no se premia, o sea, eso no se castiga, eso está premiado y está legitimado y es legal desde las más altas esferas en las que nos encontramos. Y no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pues ¿de dónde salió Duarte? Pues de una universidad. ¿De dónde salió el contador que le hacía la trampa a Duarte? Pues de una universidad. O sea, es muy polémica lo que estoy planteando, pero eh, pues la universidad no es esa cosa romántica que te dicen que es, ¿no? Sí, no. Mira, justo hace unos días platicaba con unos compañeros, vamos a subir, por cierto, un canal donde vamos a discutir cositas así. También tenemos por ahí el podcast del seminario Filosofía, Teología y Psicología. Y discutíamos este rollo de, por ejemplo, al menos en mi área de lo que vivo, pues de ser profesor de psicología. No hay producción de psicología de la guerra. Es decir, pues, tenemos un presidente que hace 2 sexenios declaró una guerra, ¿no? Más allá de cómo se... Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Exactamente. Jamás tomó tanto sentido esa frase, güey. Pues sí, haya sido como haya sido, hace una declaración de guerra y no tenemos una psicología de la guerra. Tenemos un chingo de desplazados en el país. Nadie hace psicología del desplazado. Nadie, o sea, es decir, no estamos tratando de resolver los problemas sociales que nos atañen, ¿no? Y en cambio, pues tú ves un paper que escribió un conductista, ¿no? Y son 10 cabrones escribiendo un pinche artículo de 6 cuartillas y además viene toda este ritual de que tiene que ser en una revista indexada y la chingada. Y En que formato APA. En formato APA, y que mientras más te citen, más chingón eres. Bueno, es otra forma de comercio y es una forma de ser vividor muy cabrona, porque todos sabemos que quien hizo los artículos fueron los estudiantes. Y que el cacique, ¿no? Pues pone su nombre ahí al inicio. Y hay un chingo de historias, o sea, yo las conozco, nos las conozco aquí. Ustedes seguramente tendrán en su etapa de estudiantes y también ahora como Sí, señor. como profesionales, ¿no? Yo O tuve sea, es decir, la fortuna, diagonal desgracia, de trabajar para la UNAM y sí, confirmo. está. ¿no? O sea, Sí. pues sí, o sea, por supuesto. Y está bien cabrón sobrevivir en ese mundo. O sea, la trans está institucionalizada. La corrupción es parte, ¿no? eh, en todas las esferas. O sea, Sí, es algo te enteras de sistemático, ¿no? cosas bien. O sea, venía un poco, por ejemplo, la lógica esta de los videos del hermano de Andrés Manuel, ¿no? De Pío, que recibe aportaciones por abajo del agua que no están justificadas. Y entonces pues salieron los puristas y pues es que es el sistema. O sea,
pues es un político, o sea, llegó a donde llegó porque pues uno va, o sea, donde fueres, haz lo que vieres, Y el que ¿no? tranza no avanza. Y el que tranza no avanza, y él nació en el El que no PRI, tranza, perdón. y de repente es día de entrenamiento, ¿no? Tú puedes llegar muy inocente a querer transformar el sistema, y siento que lo hemos visto y lo hemos revisto, y hemos sido también víctimas y victimarios de la misma situación en la que por darte las alas de revolucionario y querer cambiar las cosas, el sistema termina corrompiéndote, ¿no? Y Y termina te absorbe, quitándote absolutamente todo, como decía cierto maestro en la escuela, ¿no? Eres revolucionario, pues mira, aquí tengo una camisa del Che. Ah, ¿no te gusta en rojo? La tengo en azul. Ah, es que no te gusta porque el pantalón está con... No te preocupes, mira, aquí hay uno roto. O sea, el sistema siempre encuentra la manera de absorberte, y pues al final no hay otra forma de ir contra el sistema más que estando dentro del sistema, ¿no? Y ver si hay oportunidades para explotar desde adentro, o abrir estos canales como los que dice Carlos, en los que pues de repente ves que hay conflictos también, pero que no se capitalizan, pues porque no dejan lana, ¿no? Entonces, pues el que se mete a la psicología de la guerra, como decía, pues no se va a meter porque pues no deja lana, porque aparte nadie lo va a avalar, porque va a ser un loco ahí en la montaña diciéndole a todo el mundo, oigan, miren, esto nadie lo ha visto, y es algo que tienes que ir construyendo, y es complejo también, ¿sabes? Esa lógica de la corrupción, ¿no? Pues nos quedan 8 minutos de programa, ¿no? Creo que esto se puso interesante, ya nos estamos yendo como sobre las ramas hacia otra lógica, estaría bueno abrir esa réplica, ¿no? Estoy levantando la mano. ¿Con qué quieren concluir? A ver, vámonos. Antes de concluir, creo que quisiera hacer una anotación y abrir de una, así ya vámonos de hocico como acostumbramos. Ha mencionado este concepto, Carlos, de la psicología de guerra. Ya se nos había saltado este tema con el profe Quevedo sobre la economía de guerra. Creo que deberíamos de tener un siguiente programa en el que tratásemos esta situación. Y los juntamos. Y los juntamos en la que México se encuentra en situación de guerra, no solo, digamos, en lo formal de hay una guerra entre nosotros todo el tiempo, sino también en nuestra psicología, en nuestra enseñanza, en el cómo conceptualizamos al otro, en todo esto que hemos hablado. Creo que nos está llevando a este punto en el que debemos de juntar al profe Quevedo y a Carlos. A entrar a este tema. Y a Huichilopostli una vez, ¿no? Para que valga la pena los sacrificios, ¿no? Carnal, Carlos, con qué te gustaría cerrar esta tertulia que se puso sabrosa? No, pues nada, agradecerles que me hayan invitado. Está muy chida la conversación, porque además me gusta que sí haya diálogo, y sobre todo además aclarar que cuando tú te crees experto, pues ya también valiste, porque te pones a mandar, te pones en el lugar del amo. Yo no creo eh, que haya expertos, o sea, sin duda en el ámbito o sea, para hechos, para fines prácticos sí existen. Por supuesto que hay quien se pone en el lugar de experto y desde ahí se pone a legislar la vida, absolutamente toda, sin importar lo que tú digas. Y para cerrar, a lo mejor un ejemplo, ¿no? Hay una historia por ahí, de una asociación civil que se dedica a ayudar a gente en África y madres así. Y un día van a una aldea y descubren que las mujeres tienen que caminar un chingo de tiempo para sacar agua del pozo. Y entonces estos güeyes bien entusiasmados van y les ponen un pozo sin consultarlos, ¿no? A la banda de ahí. Y bueno, pues fue la catástrofe, porque resulta que las mujeres sufrían un chingo de violencia cuando estaban en sus casas, y que la única forma que tenían de socializar entre ellas y de escapar un ratito de la condición que padecían, pues era caminar un chingo por el agua y regresar, ¿no? Y cuantas veces fuera mejor. Llevas y les pones el pozo, ¿no? Y pues desmadras aún más su forma de vida, sus condiciones de vida. Y a veces eso es lo que hace el experto. Entonces, pues sí, aclarar que la neta no soy un experto. Soy un güey que da clases nada más, ¿no? Y que me gusta, y que por eso les agradezco que me hayan abierto el espacio, y que podamos dialogar, porque además nos hace falta un chingo. Es un cliché, pero no por eso deja de ser menos verdadero, ¿no? No hay diálogo.
Lo que hay son monólogos, lo que hay es consigna y lo que hace falta es abrir el espacio en el debate sin sostenerte plenamente una verdad, porque además ya cuando la asumes, pues ya cancelaste toda posibilidad de que entre lo otro y el pensar siempre te viene de la afuera, nunca te viene de la adentro. Por eso es tan violento el ejercicio de pensar, o sea, te violenta, te incomoda, te saca de donde estás plantado, ¿no? Entonces, pues chido, chido por el proyecto, chido por permitirme también recordar esa época del eterno retorno en la que se me abrió el espacio. Y pues nada, nos estamos viendo No sé, por aquí. nos estamos viendo y escuchando, ¿no? A eso, chinga. Y pues sí, sin duda vamos a seguir invitando a Carlos. Creo que al menos yo me voy con varias cosas que pensar, ¿no? Como la lógica de la voluntad, que es un discurso que hemos traído bastante constante aquí. De repente ahora se me abren otras perspectivas sobre esa lógica. Y sobre todo, pues sí, al final creo que la finalidad de esta plataforma siempre ha sido eso, ¿no? O sea, no somos la epítome de nada, ¿no? Ni somos la máxima, pero sí nos gusta de repente venir a abrir estas cosas para llegar a conclusiones como las que llegamos ahora, que de repente quedan abiertas también, ¿no? O sea, no es como que hayamos llegado a una disertación de decir, pues la manera de enfrentarnos a esto es esta. Hay muchas maneras de hacerlo y supongo que cada quien irá, quien nos haya escuchado en este programa, pues definiendo las propias, ¿no? Pues ya estamos a 2 minutos de terminar. Los dejamos con el siguiente programa en www.radiobonsai.net, ¿no? Así que si se quieren seguir de largo, pues todavía queda programación. Esto va a estar en plataformas digitales para que lo escuchen posteriormente, lo compartan con quien quieran. Escríbanle al Carlos, que tiene una chela muy chida. Escuchen el podcast de su seminario, que también ya antes lo habíamos recomendado. Y pues esto fue el podcast del Cof Cof. Aguanta, me ¿no? falta otro comercial. ¿Te falta Rapidísimo, claro. Bizantino. Sí, el miércoles pasado comenzamos otro proyecto que va más o menos de esto, pero digamos estamos buscando otras perspectivas justo de este tipo de conversaciones hacia lo absurdo, ¿no? Que se llama Discusiones Bizantinas, ¿no? Estamos ahí el Sebas y yo los miércoles de 9 a 10, ¿no? Ahí pueden escucharnos. También vamos a subir el podcast igual al Cof Cof, ahí van a poderlos encontrar, van a encontrar su discusión bizantina de la semana, ¿no? La semana pasada hablamos de los universos cinematográficos y de toda esta oferta cultural de cinema, bueno, me estoy repitiendo, de los cómics y de los superhéroes y de la función de la mitología y de todo esto. Hablamos la semana pasada, la que se viene, que es este miércoles ya, si están en el futuro no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero escúchenlos, van a estar ahí en los podcasts. No se pierdan las discusiones bizantinas, se pone sabroso, entonces también ahí échenle una oída a ver qué les parece. Pues ahora sí cerramos. Muchas gracias, Carlos. Nos veremos Chingón. posteriormente por acá. Isaac, gracias. A ti que nos escuchaste, gracias. Y pues vámonos, ¿no? Gracias a todos. No nos piquemos el ombligo. Nos vemos en la cuarta vertical.